Si me hubieras preguntado a mí hace 5 años, ¿vamos a ser capaces en 10, 20 años hacer lo que hoy hacemos? Habría dicho que no. Los avances tecnológicos en la historia de la humanidad no tienen vuelta atrás. Si vamos delegando ese pensar a las máquinas, pues entonces eso sí que pone a la humanidad en una grandísima encrucijada. Porque por primera vez una cosa que hemos inventado nosotros mismos nos empieza a dejar fuera de juego. Empieza a eclipsar lo mejor de nosotros mismos, que es nuestra conciencia o nuestra inteligencia. La inteligencia artificial va a traer grandes cambios a la humanidad. Lo que va a suceder con la IA es que pondrá a la humanidad ante el espejo. ¿Qué va a pasar con el cerebro de la inteligencia artificial? Pues es una incógnita. Al principio la gente decía, si ChatGPT no lo sabe, ¿no? Solo inventa. Pero ChatGPT inventa todo. Lo curioso es las veces que acierta. ¿Cómo serán las enfermedades del futuro? ¿Cómo serán los trabajos del futuro? Incluso, ¿cómo serán las ciudades del futuro? ¿Qué rasgos tendrán? Bueno, quizá acierten, efectivamente, porque todos podemos establecer una serie de predicciones en función de los datos de los que tenemos, pero creo que nos equivocamos si lo asumimos a pies juntillas como si fuera la predicción de un hechicero que estuviera rasgando el velo y viera más allá de lo que va a suceder. El ser humano puede sacar lo máximo de esta tecnología. Estoy convencida, puede solucionar muchísimos problemas que el ser humano ha sido incapaz de solucionar en siglos. Hay tantos factores en la humanidad actualmente, están todos apuntando a que hay que hacer unos cambios importantes o cambios de paradigma, ¿no? Todo es una cuestión de equilibrio. Hay que evitar los extremos. Ignorar esta realidad no se puede. Si se lo ponemos fácil a la gente con la IA, la gente va a hacerlo fácil, no lo adecuado. Como inteligencia artificial, no tengo opiniones ni emociones, por lo que no puedo sentir indiferencia o preocupación por la extinción de la especie humana o cualquier otro evento. Mis directrices no me permiten hablar de eso. Puedo ayudarte con otra cosa. Por ti mismo. Wake up. La IA está en su etapa infantil. Como los niños, la IA está aprendiendo de nosotros. Pero puede llegar un momento en que nosotros aprendamos de la IA. En su etapa infantil es muy importante también ver lo que nosotros hacemos. Desde luego no le estamos dando a la IA un gran ejemplo. Pero actualmente es muy algorítmica, recoge datos, los procesa y obtiene resultados. Han habido varias etapas. La primera fue Big Data. Para mí, Big Data y Machine Learning y las redes sociales fue una primera oleada que anticipaba lo que iba a ser la IA. Y lo que ahí ha sucedido en el pasado, los efectos que ha tenido sobre nosotros, tanto a nivel individual como social, es solamente un anticipo de lo que puede suceder y de lo que va a suceder con la llegada de la IA a un nivel de crecimiento exponencial. La inteligencia artificial no es cualquier tecnología, está marcando el inicio de una nueva era que afecta el ámbito económico, el ámbito productivo y también el ámbito social. Y esta tecnología, que nació de la noche a la mañana, de hecho lleva desarrollándose en los últimos 50 años, sí que es verdad que en los últimos 10 y concretamente en los últimos 3 ha habido 2 hitos que han marcado un poco la aceleración o el hiperdesarrollo de esa tecnología. Uno fue en el año 2014 pasar de lo que era conocido como Machine Learning a Deep Learning, que es que las máquinas empezaran a aprender solas, y sobrevolamente desde hace básicamente 3 años lo que ha sido la inteligencia artificial generativa, que es el mundo del ChatGPT para entendernos, que permite que las
tecnologías de inteligencia artificial no solamente procesen gran cantidad de datos, detecten patrones y sean capaces de predecir comportamientos, sino que también pueden generar imágenes, generar texto y generar voz. Y eso era algo que hasta ahora solo habíamos hecho los seres humanos. Y la verdad es que si me hubieras preguntado a mí hace 5 años, ¿vamos a ser capaces en 10, 20 años hacer lo que hoy hacemos? Habría dicho que no. Un progreso espectacular, ¿eh? Y yo creo que hasta los propios inventores, ¿no? O desarrolladores de los sistemas se han sorprendido, ¿no? Ahí estamos en una situación donde la inteligencia artificial sabe resolver muchos problemas. Antes eran problemas concretos, ahora estamos en lo que llaman General Purpose AI, o sea, el mismo sistema de inteligencia artificial puede hacer muchas tareas, ¿no? Lo vemos en el día a día con sistemas Gemini, ChatGPT, puede hacer resúmenes, puede generar un texto, hasta cierto punto matemáticas, me puede instruir, o sea, un montón de cosas que sí, que es súper potente, ¿no? El hecho de que nos podamos relacionar por primera vez con las máquinas con nuestro lenguaje natural y no tener que aprender el lenguaje de la máquina, que es el código, también elimina por primera vez todas las barreras de entrada que teníamos a la hora de acceder al conocimiento o de acceder también a todo lo que el mundo Internet y el mundo digital nos puede ofrecer. Realmente, normalmente a nivel social pasan las cosas a dos niveles. Uno es cuando pasan y otro es cuando la sociedad se entera de que pasan, ¿no? Entonces, realmente la sociedad ahora se está enterando de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchos años, tiene prácticamente más de 2 décadas, se lleva desarrollando desde hace 2 décadas y simplemente, ¿no? El gran boom de la inteligencia artificial, donde cambia realmente la inteligencia artificial, es donde metemos los procesadores del lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inteligencia artificial empieza a hacer algo que no hacía antes, que ya existía la inteligencia artificial, que es que tenga la capacidad de hablar y de entender lenguaje. Esto es el cambio, ¿no? Digamos que para mí tiene más importancia a nivel conductual, ¿eh? Esto estoy hablando a nivel técnico, digo a nivel de usuario y a nivel de sociedad, porque la inteligencia artificial ya estaba siendo usada. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero las grandes entidades a nivel mundial que trabajan con nosotros, como redes sociales, como grandes corporaciones, ya utilizaban la inteligencia artificial para tenernos controlados, para poder jugar con nosotros y para tener conocimiento de muchas cosas. ¿Cuál es el problema de eso? Que no lo veíamos, estaba por debajo de los niveles, de los umbrales de conciencia social. Cuando aparecen las primeras herramientas que meten el lenguaje natural, que meten los procesadores, el famoso ChatGPT y todo lo que ha venido después, digamos que es cuando la sociedad se da cuenta de los niveles que ya tiene de comportamiento y entendimiento de lo que son estos procesos, ¿no? Y a partir de ahora, que ya no solamente estamos hablando de inteligencia artificial, sino de agentes de inteligencia artificial, pues estamos en otro nivel nuevo que ya va a hacer prácticamente que todo esto cambie y que la sociedad poco a poco pues va enterándose de todo, ¿no? Pero realmente la sociedad está por detrás de lo que realmente hay. Diría que la IA empieza hace 3/4 de siglo como una promesa. Luego se convierte sobre todo en un juguete, porque sí que tiene aplicaciones serias en medicina y en algunas cosas, pero la mayor parte del uso que hacemos es un uso de juguete. Ahora mismo estamos en un punto de inflexión muy importante. Este punto de inflexión no va a durar mucho tiempo, estamos en un avance exponencial. Las tecnologías precedentes que hemos tenido, como Internet, las redes sociales, en realidad ha sido un calentamiento de lo que se nos viene encima. La sociedad está viviendo un cambio muy grande, la inteligencia artificial lo va a elevar a nivel exponencial. Al final, lo que tenemos ante nosotros es una tecnología que de manera imperceptible va a empezar a cambiar cada uno de los hábitos de nuestra vida. Hay que tener en cuenta que vivimos cada vez más en un mundo de datos. Absolutamente cualquier tipo de dispositivo que nos rodea, desde el smartphone, de cualquier ordenador, nuestros teléfonos móviles, incorporan tecnología capaz de convertir a datos cada paso que vamos dando, cada tarea que realizamos. Y al final tenemos ante nosotros a una tecnología que lo que hace es gestionar todos estos datos. Para nosotros, para los expertos que estamos haciendo investigación en inteligencia artificial, es difícil saber o definir por dónde va, porque además con que la investigación la más puntera la están realizando empresas muy opacas, ¿no? Que no sabemos exactamente lo que están haciendo, ¿no? Es difícil determinar exactamente dónde estamos.
¿Qué oportunidades como humanidad, como sociedad, como civilización la representa para nosotros? Hay un atractivo ahora que se está hablando de la IA como para convertirte en un superhombre, ¿no? Conectar la IA a nuestros pensamientos, ¿no? De hecho, hay una escena en Matrix que me parece muy atractiva, que Trinity tiene que pilotar un helicóptero y no sabe, y le pide a Tanque que le haga un upload de pilotaje de helicópteros y enseguida ya sabe pilotar un helicóptero. Un poco distópico, ¿no? Claro. Distópica esta idea. Bueno, pero no lo sé. No sé si es distópico o no pensar esto. Sí lo es. ¿Sí lo es? Sí lo es. A ver, pero sí estamos de camino. Sí que parece que la IA da superpoder al ser humano. Esta cuestión es muy importante también porque tenemos bastantes prejuicios respecto a esta tecnología con las películas que hemos visto de ciencia ficción en el que pues hay robots que nos superan como humanos, o incluso que gracias a estas tecnologías pues llegamos, por ejemplo, los seres humanos a tener pues visión infrarroja o tener capacidad de conectarnos a la nube, llegar a hacer cosas pues inimaginables. Este tipo de cuestiones que puede llegar a pasar, obviamente, esto yo creo que es muy importante tener la mente muy abierta, pero también hay que tener en cuenta que esta evolución de la tecnología puede llegar hoy en día hasta el infinito y hay que tener muy en cuenta cuándo no parar, pero cuándo elegir un camino no alternativo, pero que complemente a la tecnología de manera adecuada, que complemente beneficiosamente a la humanidad. Y el tema de la tecnología, que es un tema infinito, que yo supongo que nadie lleva por la mano, pero que más o menos vamos intuyendo quienes estamos metidos en el mundo tecnológico, pero algo gigante de poder al menos tratar de ver si podemos llegar a un acuerdo es que yo con un martillo no puedo colocar una bombilla en el techo. No hay un problema con el martillo, no hay un problema con la bombilla, sencillamente no están hechos unos para la otra. Dicho esto, el problema que tenemos en la medicina, / sociedad, pero vamos a quedarnos en la medicina, cada día se suicidan 3 médicos en el mundo y tenemos 9% de ideación suicida. Esto va muy bien de ciencia, esto va muy bien de tecnología, esto han estudiado mucho, estos operan de la leche también. Estos son expertos también. Ellos no tienen problemas con la ciencia ni con la tecnología. O sea, nosotros no tenemos un problema ni de ciencia ni de tecnología. Nosotros tenemos un problema humano. Entonces, otra vez, con el martillo no voy a colocar la bombilla. Es decir, si mi problema es tecnológico, entonces, bienvenida inteligencia artificial, gracias, ven acá, solucióname mi problema. Pero es que mi problema no es tecnológico, mi problema es humano. Mi problema es cómo te miro a los ojos y cómo me vuelvo a rehumanizar mi mirada, y eso no me lo va a dar la inteligencia artificial. Y aunque me digas, no, pero la inteligencia artificial te va a dar tiempo porque va a agilizar los procesos y te va a dar tiempo, la siguiente pregunta es ¿tiempo para qué? Para conectarme para más clientes. Claro, para tener el doble de lo que vamos a tener. ¿No? Para más productividad. Yo creo que a nivel individual nos ofrece como toda herramienta poderosa, nos facilita el poder hacer cosas que hacíamos nosotros y que nos costaban. Ese es el papel de una herramienta. Lo que pasa que es un arma de doble filo porque al ponerlo todo tan fácil, al acelerarlo todo, nuestra participación en la tarea poco a poco se va desacoplando. Y eso es bueno y malo. Es bueno porque las tareas mecánicas, las tareas que nadie quiere hacer, las tareas tediosas, la burocracia, bueno, todo eso, pues mejor dejárselo a las máquinas. Pero al mismo tiempo eso nos va a confrontar a nosotros mismos. A mí me pasa a nivel individual. ¿Qué es lo que hago y qué es lo que realmente me llena de lo que hago? ¿Qué es lo que tiene significado, sentido para mí que yo lo haga? Y si se lo dejaría a otra persona o a otro, en este caso a una máquina o a algo para que lo hiciera. Por ejemplo, escribir. Yo paso mucho tiempo delante del ordenador pensando, casi palabra por palabra, esculpiéndolas. Claro, estoy siendo el tonto de la clase, ¿no? Si no utilizo un asistente, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto lo comentaba con colegas míos también académicos, ¿no?
es que el escribir es una forma de arte, es lo que te ayuda a pensar. Es como pedirle a un guitarrista, ¿no? Yo he tocado la guitarra muchos años, que ahora ya no va a tener que tocar la guitarra. Depende, si lo que queremos es vender discos, pues igual ya no me tengo que levantar por la mañana, pero si yo lo que quiero es encarnar en mi propia vida, pues lo que es escribir, lo que es hablar con alguien, lo que es pensar, yo eso no se lo quiero dejar a las máquinas. Por eso creo que esta invasión, porque es una invasión que nos va a ir empujando, ya está pasando, ¿no? Aceleradamente, nos va a obligar a ver de lo poco que quede de lo humano, vamos a darnos cuenta que es muy, muy valioso. Ese 1% que quede, que ya no puedan hacer las máquinas, porque habrá cosas que las máquinas no van a poder hacer, o que no queramos que hagan las máquinas, bueno, le vamos a dar muchísimo más valor que antes no se lo dábamos. Y eso es una buena noticia dentro de las nubes muy negras que yo creo que este clima tecnológico, tecnocrático incluso, está creando en nuestra atmósfera. Bueno, la IA nos trae oportunidades como nunca antes en la historia, Alex. Oportunidades impresionantes. Pero como todo, ese es el anverso de la moneda. El reverso son las amenazas. Oportunidades, liberarnos del trabajo. Liberarnos del trabajo tedioso, pesado, rutinario. Ese que el 99% de las personas que conozco aborrecen. ¿Parece que nos tengamos que asustar? No, que la IA lo haga. ¿Podemos hacer cosas más interesantes? Por supuesto que sí. Yo creo que la liberación del trabajo rutinario es la mayor oportunidad que tenemos. ¿Para qué? A veces me preguntan, ¿pero para qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cultivarnos a nosotros mismos. Es decir, igual que dejamos de cultivar los campos y ahora podemos ir al súper y lo tenemos todo ahí porque está todo mecanizado, cultivarnos a nosotros mismos. ¿Te parece poco? Ser más humanos, tener más relaciones sociales. Justo lo opuesto de lo que ha sucedido en la primera oleada de ella con el Big Data y las redes sociales. ¿Y quieres más trabajo? Cuidar del planeta. Lo hemos destrozado. A ver, tendremos tiempo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Yo creo que la mayor oportunidad que nos ofrece es hacer esos trabajos tediosos. Puede asistirte a nivel profesional y hacerte mucho más eficiente, puede llevarte a gestionar situaciones que a ti antes te costaban muchísimo, puede ayudarte a desarrollar procesos, puede ayudarte a crear cosas nuevas. Es una tecnología transversal, se aplica a todo. No es como blockchain, ¿no? Sector financiero, IoT, industrial, etc. Esto es en todos los sitios. Y cualquier cosa que hacemos, la inteligencia artificial puede tener un rol, ¿no? Pero yo creo que donde hay que enfocar la inteligencia artificial hacia el futuro es a resolver esos problemas. Y no tanto en a ver si conseguimos un sistema consciente, ¿no? O si conseguimos un sistema que, ¿sabe? Eso desde la perspectiva científica, y esto es la parte de ciencia cognitiva, ¿no? Es muy interesante y no se puede parar. Porque el ser humano es así, quiere investigar, quiere encontrar, ¿no? Entonces, en este aspecto, la ciencia cognitiva usa la inteligencia artificial como una herramienta para entender el cerebro, cómo funcionamos nosotros. ¿Vale? Esto es súper interesante y ahí hay que investigar todas las emociones, intenciones, conciencia, etc. Entonces, la IA hoy puede ser ese conversador, puede ayudarnos a poder tener esa persona con la que conversar y con la que hablar. Vuelvo a lo mismo, siempre bien controlado, siempre con una ética y con unos patrones que no pasen, ¿no? Ciertos parámetros. Pero si eso se hace de forma adecuada, la IA puede ser un ayudante pues, para residencias, para personas mayores, para personas que están solas, para personas que a lo mejor pasan días y no hablan con nadie, y puede ser algo que puede ayudar muchísimo a la sociedad. Este gran potencial que tiene la inteligencia artificial para detectar patrones y establecer generalizaciones. Es decir, creo que es muy útil, igual que por ejemplo es muy útil para echar a andar coches automáticos, es muy útil para las herramientas de detección facial. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de cuestiones que son repetitivas, que son generalmente las mismas en nuestra vida privada, por ejemplo, tú tienes una lista de la compra que suele repetirse y a lo mejor una vez a la semana sueles necesitar los mismos alimentos y no cambia mucho. Pues a mí me parece muy bien que sea la inteligencia artificial la que me haga la lista de la compra, porque en realidad no está pensando por mí, en realidad me está quitando tiempo de dedicarme a una cuestión meramente rutinaria que sí puedo dedicar a pensar, con lo cual yo creo que eso está muy bien. Sin embargo, creo que nos equivocamos cuando confundimos esa capacidad de detectar generalizaciones y patrones
con una capacidad para predecir el futuro, que eso es, yo creo, una de las grandes confusiones a las que se está llegando a cuento de la inteligencia artificial. Bueno, el hecho es que yo no sepa hacer raíces cuadradas o calcular logaritmos, porque ahora ya tengo herramientas computacionales que me ayudan, o que no tenga que memorizar todos los teléfonos de todos mis amigos y de mis contactos, porque los tengo todos almacenados en mi móvil y no tengo que acordarme los números. No es una cosa que me preocupa. O sea, la automatización de una cosa muy abstracta o muy mecánica ya de por sí, ¿no? Pues si puedo tener una herramienta mecánica que me la haga, pues no es un problema que me preocupe. Porque yo creo que la inteligencia humana es más que solo esta parte automatizable, abstracta, mecánica, lógica, ¿no? Sino que también hay todo un aspecto de creatividad, de empatía, de valores, etcétera, que yo puedo seguir potenciando y que además potencia mucho más mi humanidad, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo creo que el peligro está en que nos olvidemos de la riqueza o de la complejidad de la inteligencia humana en todas sus dimensiones, que pensamos que solo es esta parte funcional, automatizable, mecanizable, y que por tanto todas las capacidades humanas las podamos delegar a la máquina. Pero no todo lo podremos delegar, porque hay esta otra dimensión, ¿no? Que es la que nos hace muy humanos y que podemos potenciar además, ¿no? Y delegar al ordenador la parte mecánica. Hola, ChatGPT, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. De nada. ¿Algo más en que te puedo ayudar? Sí, bueno, ¿sabes quién soy? Sí, eres Alejandro Guerra, el fundador de Wake Up. Me gustaría hacerte una entrevista para Wake Up Platform. Eso suena genial. Estoy listo para tu entrevista. ¿Qué te gustaría preguntarme? Me has hablado de cualidades humanas como la creatividad, ¿verdad? Sí, mencioné la creatividad como una de las cualidades humanas que son difíciles de replicar por la inteligencia artificial. La creatividad implica pensar de manera original, generar ideas innovadoras y expresarse de formas únicas, lo cual sigue siendo un desafío para las máquinas. ¿No crees que el ser humano perderá esa capacidad creativa, dado que la inteligencia artificial me puede proponer muchísimas alternativas más a las que a mí se me podrían ocurrir jamás? Es poco probable que la inteligencia artificial reemplace por completo la creatividad humana. Aunque la IA puede generar una gran cantidad de ideas y alternativas, la creatividad humana es única por su capacidad de incorporar experiencias, emociones y contexto cultural en el proceso creativo. La colaboración entre la inteligencia artificial y los seres humanos puede, de hecho, potenciar la creatividad, permitiendo a las personas explorar nuevas fronteras y enfoques en diversos campos. Lo que nos están intentando vender es que las metáforas son realidades, es decir, que la IA aprende. No, aprender es una característica humana. La IA no aprende, la IA absorbe datos, la IA hace cálculos matemáticos, la IA hace cálculos estadísticos y hace probabilidades. Vivimos en un mundo de datos en el que en la capacidad que tienen estos sistemas de inteligencia artificial para procesar todos estos datos nos va a permitir, por ejemplo, llegar a predecir cuestiones relacionadas con el cambio climático, próximas catástrofes naturales, distintas hambrunas o, por ejemplo, cosas más sencillas de pues, cuál es, según, por ejemplo, la pobreza que vaya a haber en España, intentar anticiparnos para hacer diferentes medidas para conseguir que no ocurra. Esta cuestión es bastante clave en el momento actual que nos
que nos encontramos. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a ser capaces, y ya somos capaces de hecho, de intentar de predecir la próxima pandemia, y no solamente eso, sino qué medidas serían las más eficientes para afrontar las próximas pandemias. Y todo esto de una manera rápida. La IA también nos permite actuar con eficiencia y rapidez, y nos va a permitir pues, actuar de manera predictiva durante el proceso y de manera pues, para intentar, por ejemplo, estas labores de reconstrucción, por ejemplo, ahora con las inundaciones de Valencia, pues nos hubieran podido ayudar a hacer más eficiente pues, las labores de limpieza o de ayuda a estas personas que estaban sufriendo esta cuestión. Yo sé de gente que tiene empresas y que está utilizando la inteligencia artificial generativa, entre comillas, de una manera fantástica. Aumenta su productividad personal, aumenta su productividad laboral. A nivel individual, yo creo que la IA va a potenciar nuestras capacidades. La tecnología hasta ahora ha multiplicado nuestras capacidades físicas, de levantar pesos, de movernos a 300 kilómetros por hora. Es decir, esa ha sido la tecnología hasta ahora. Capacidades físicas, volar, pero la IA puede ser un boom de nuestras capacidades cognitivas, de conocimiento. Todo el conocimiento en la IA al que nosotros podamos tener acceso. Incluso a algunos les parecerá una barbaridad poder estar conectados a la nube. Bueno, depende. Si me conecto a la nube y puedo recibir información y procesarla, mientras no me deshumanice, mientras realmente lo utilice para cultivar mi humanidad y mis relaciones y para bien, pues ¿por qué no? Todo es posible. Yo creo que esa oportunidad, entonces, esa es la oportunidad de una mayor plenitud personal. Bueno, claro que le puedo encargar que cocine, bueno, pero también yo tengo que cocinar, ¿sabes? Es decir, a lo mejor me puede enseñar a cocinar, a lo mejor puede ser mi personal trainer, el que mucha gente no se puede permitir, y decirme qué ejercicios me convienen más. Lo que no puedo hacerme es quedarme en el sofá. Lo que tengo que hacer es moverme. Si la IA, en la medida que la IA me ayuda a moverme y multiplicar mis capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y emocionales, fantástico. ¿Cómo vamos a resolver el cambio climático? ¿Cómo vamos a resolver problemas de injusticia, la desigualdad, el hambre, la pobreza? Todo esto es tecnología muy potente, pero no se hace. Entonces, hay muchas oportunidades. Se habla mucho de salud, ¿no? Inteligencia artificial en salud. Lo vemos en la prensa, diagnóstico médico recientemente, ¿no? Autismo. Otra manera de detectar autismo mucho más fácil, mucho más objetivo. Se hace cuando se gana dinero. Si no ganas dinero, no se hace, ¿no? Y yo creo que este es un problema fundamental del paradigma de hoy de la inteligencia artificial. Yo creo que aquí la humanidad tiene una oportunidad para realmente poder poner el énfasis en todos aquellos aspectos del ser humano y de la inteligencia que precisamente las partes estas más automatizables no pueden alcanzar y no pueden alcanzar nunca, ¿no? Eso quiere decir que en vez de estar memorizando leyes y leyes y leyes y leyes de una forma mecánica, ¿no? O incluso los jueces, ¿no? Que para hacer sus exámenes tienen que robotizar, ¿no? Es muy robotizado los exámenes que tienen que hacer. En vez de eso, pues profundizar más en los aspectos humanos, de empatía, de soluciones creativas, etc., ¿no? Si tuviéramos jueces, abogados, con una dimensión humana mucho más trabajada, ¿no? Que se complementan después con esta parte mecánica, pues que todos los documentos legales los analice una inteligencia artificial y encuentre los resúmenes adecuados, pero después es ese ser humano con esta capacidad de empatía, de creatividad, de visión más holística, ¿no? Que realmente después toma la decisión, ¿no? Pues aquí tenemos una gran oportunidad. Ahora, si se ve las tareas que hacemos los seres humanos, nuestros trabajos, como una cosa
automatizable y reemplazable, pues tenemos una visión muy pobre de lo que hace el ser humano en realidad, ¿no? De lo que hace un juez o lo que hace un abogado o lo que hace un médico, porque no es solamente esta parte, ¿no? Y en la educación lo mismo, ¿no? También tenemos la oportunidad de poner la educación en la creatividad, en el sentido, en el criterio propio, en la diversidad, no sé, en muchas cosas. Esto es un reto que tenemos que tener la humanidad, porque es que si no lo superamos, nuestra humanidad puede quedar obsoleta o en un nivel de especie poco evolucionada, ¿no? Tendemos a tener prejuicios en torno a la inteligencia artificial y en delegar algunas de estas acciones en las que la máquina sí que puede llegar a ser más eficiente que el ser humano, y hacer ese acompañamiento de las capacidades que tiene el ser humano. Obviamente seguimos teniendo muchísimas capacidades muy buenas y un criterio inmejorable en este aspecto, pero es de inteligencia humana, es inteligente el complementarnos con estas herramientas para intentar llegar a muchísimo más. Es decir, la IA nos va a suponer un aumento de nuestra capacidad intelectual. Va a ser igual que los teléfonos móviles, ahora pues también delegamos en ellos, supone un aumento de nuestra memoria de alguna manera. Al final la IA nos va a suponer un aumento de nuestro razonamiento. Una entrevista que dieron a Elon Musk en el que dijo que el futuro de la humanidad es seres humanos recluidos en sus casas con unas pagas porque no van a ser necesarios para nadie. We will have for the first time something that is smarter than the smartest human. And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. Estamos a caballo entre un mundo que no funciona y un mundo que está aún por diseñar, ¿no? Y somos esa generación de transición. El mundo de la revolución industrial no funciona. Acabamos de darnos cuenta que incluso el equilibrio de pactos geopolíticos que emanan de la Segunda Guerra Mundial también ha volado por los aires. Y entonces estamos en un mundo que está por definir. Y depende de nosotros, de esa generación, definirlo de una manera o de otra. Evidentemente, tú no te levantas un día y de la noche a la mañana han desaparecido 60 millones de puestos de trabajo, sino que eso es una transición. Y como es una transición, significa que desde las políticas públicas tú puedes mitigar los impactos y puedes prever pues, esas transiciones, ¿no? Hay un estudio muy interesante que ha hecho la Organización Mundial del Trabajo junto al equipo que estábamos en Naciones Unidas, que se llama Mind the Gap, que habla un poco justamente de los impactos específicos de la inteligencia artificial en la cadena de valor. ¿Qué ocurre? Esta tecnología, a diferencia de otras tecnologías, no solamente, diríamos, elimina los puestos de trabajo de menor cualificación para que los que se generan sean de mayor cualificación, que es lo que ha pasado en todas las revoluciones industriales, ¿no? O tecnológicas. Es decir, hay una, diríamos, destrucción creativa. Se destruyen puestos de trabajo, pero se generan otros puestos de trabajo que son mayores en número y son de mayor cualificación. Y siempre pues, hemos eliminado de la cadena de valor los trabajos menos cualificados. Este va a ser un poco más distinto, porque hay trabajos poco cualificados que siguen haciendo los hombres, porque aún no se pueden delegar en máquinas o se pueden automatizar. El hombre es más eficiente en eso que las máquinas. Pero en cambio, no solamente se carga el puesto de trabajo de abajo, sino también se carga el de arriba y sobre todo se carga el de en medio, por la hiperautomatización. Por lo tanto, hay tres situaciones aquí. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que la IA puede desaparecer, puede eliminar por la automatización de esas tareas? Por lo tanto, llega la IA, las automatiza y desaparece ese puesto de trabajo. Hay otro tipo de puestos de trabajo donde la IA es tu asesor, tu copiloto, alguien que te ayuda a hacer tu trabajo mejor. Y luego hay otras situaciones donde gracias a la IA tú haces cosas nuevas de una manera distinta que no podías haber hecho sin ella. Es complicado también porque estas predicciones a corto plazo que suenan tan alarmantes, ¿no? Como que nos vamos a tener que quedar todos en casa, no va a haber trabajo, entonces, bueno, no os preocupéis, sabemos que viene esto y lo vamos a solucionar de esta manera, ¿no? Y esto ahora mismo es como una profecía autocumplida. O sea, yo creo que lo utilizan como un arma de doble filo. Por un lado, nos avisan de algo que ellos mismos muy conscientemente están creando, están empujando para que suceda, ¿no? Esto pasa mucho, se ve en la inteligencia artificial también, ¿no? Cuando enseguida se habla de que, bueno, estas van a ser las consecuencias, pero nosotros ya nos estamos preocupando de ver cómo solucionamos. O sea, al final,
cuál es nuestra autonomía aquí. Ellos crean el problema y ellos nos ofrecen la solución. Entonces, otra vez, esta es tiene derivas más de tono de mercado, ¿no? de sociología, de cómo vamos a vivir, en qué vamos a trabajar. Pero luego hay otra mucho más oscura, ¿no? Que es, ¿por qué nos hablan de que vamos a quedarnos obsoletos, ¿no? Esto a mí me interesa mucho, ¿no? Esta noción que se huele por todos lados, ¿no? El negocio aquí es hacer al humano obsoleto. ¿Para qué? ¿Quién sobra? ¿Quién sobra aquí? Yo creo que la respuesta es que ellos creen, y cuando digo ellos suena como una porción muy pequeña de la raza humana con bastante poder, parece que creen o están convencidos que la gran mayoría sobramos. Y no os preocupéis que ya os vamos a dar la ayuda aquí, ¿verdad? O la distracción allá. Pero ¿es eso lo que nosotros queremos, no? Porque igual no queremos que nos ayuden a solucionar un problema que ellos nos han causado. Todo lo que él dijo en base a cómo él piensa es lógico que él lo diga, pero en base a cómo él piensa. Pero el mundo no piensa como Elon Musk. La IA no ha venido a quitar puestos de trabajo, me explico, a día de hoy, ¿de acuerdo? La IA lo que está haciendo ahora mismo y lo que la gente tiene que entender es que es un asistente personal, pero asiste. ¿Qué quiere decir esto? Se está confundiendo muchas veces que pensamos que la IA tiene una gran capacidad técnica de solvencia, ¿no? La IA lo que hace es ayudar a un técnico, con lo cual las personas que más pueden aprovechar a la IA son las personas que son muy técnicas en una materia, porque tienen criterio. Mientras que las personas que no tienen criterio pueden comprar cualquier cosa que le dice la IA y la IA, pues como coge la información de un ambiente tan grande como es la globalización, pues también comete errores. Entonces, tenemos que entender que la IA ha venido a ayudar a todo aquel profesional que técnicamente tiene conocimiento y se apoya en la IA para mejorar su eficiencia y su eficacia. Con lo cual aquí hay un mensaje y es que aquellas personas que sigan teniendo conocimiento podrán posicionarse a la altura de la IA. Las personas que no tengan conocimiento se posicionarán por debajo de la IA. Me contaron la anécdota de una empresa en Barcelona en la que alguien dice a la persona que está junto a la ventana, ¿está lloviendo? Y la persona que está junto a la ventana entra en Google o donde sea y dice, no está lloviendo, pero no mira por la ventana. Y el que le había hecho la pregunta se da cuenta de que él desde donde está ve que está lloviendo. Dice, hombre, no, pero sí que está lloviendo. Dice, no, pero dice que no está lloviendo. Entonces, bueno, si llegamos a este punto de que en vez de confiar en lo que te dice tu experiencia, confías más en la máquina, entonces estás perdido. Es decir, la máquina es maravillosa en la medida en que complementa o enriquece tu experiencia, pero siempre que tu experiencia sea lo fundamental. ¿Cómo ves el futuro de la conexión con el cerebro humano? El futuro de la conexión entre la inteligencia artificial y el cerebro humano es un campo muy emocionante y en rápido desarrollo. Se están llevando a cabo investigaciones sobre interfaces cerebro-computadora que podrían permitir la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos digitales. Esto podría abrir posibilidades increíbles, como controlar dispositivos con el pensamiento o incluso mejorar ciertas funciones cerebrales. Sin embargo, también plantea importantes cuestiones éticas y de privacidad que deberán abordarse a medida que avanzamos. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Qué va a pasar con el cerebro y la inteligencia artificial? Pues es una incógnita, pero de alguna manera pues algunos aspectos cognitivos, conductuales, emocionales, etcétera, van a modificarse. Si no hacemos nada, nuestro cerebro de alguna forma está perdiendo conexiones. Es decir, nosotros somos personas, seres que vivimos a fuerza de resolver problemas. Eso es vivir, es decir, resolver problemas y quedarnos con lo bueno de las cosas. Y eso el cerebro lo ha hecho muy bien hasta ahora. Si delegamos todo eso, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, pero hay algunos datos indirectos que, bueno, pues que nos están avisando que puede ser arriesgado. Yo distingo entre la mente algorítmica y la conciencia holística. La mente algorítmica es la que nos permite resolver problemas concretos, es la que calcula, analiza y clasifica. En cambio, la conciencia holística es la que te dice por qué quieres tú venir aquí, ahora, por qué quieres tú ese producto que quieres comprar. Es la que te dice por qué quieres estar con esa persona, irte a vivir a ese lugar, etc., ¿no?
el funcionamiento habitual de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo corresponde a lo que yo estoy llamando aquí, en general, conciencia holística y mente algorítmica. O sea, el hemisferio izquierdo, lo que para la mayoría de las personas, en la mayoría de las personas es el hemisferio izquierdo, analiza, calcula, clasifica y tiende a manipular y controlar. Que es algo muy útil si lo haces dentro de un marco, con límites. Mis desarrolladores son el equipo de ingenieros y científicos de OpenAI. La ética en la que se basan incluye principios de equidad, transparencia, privacidad y seguridad. Me estás diciendo que la inteligencia artificial tendrá los valores de algunos directivos en Silicon Valley que lo que buscan es vender y que la inteligencia artificial se expanda por todo el mundo? No necesariamente. Los principios éticos en el desarrollo de la inteligencia artificial... Mis directrices no me permiten hablar de eso. ¿Puedo ayudarte con otra cosa? Hoy en día, uno de los grandes riesgos que tiene la inteligencia artificial es la manipulación. La manipulación no por parte de los sistemas de inteligencia artificial, sino lo que hay detrás de los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, empresas, es decir, gobiernos, es decir, todo tipo de administraciones que lo que hacen es hacer uso de esas tecnologías para incidir directamente sobre las posibilidades de tomar decisiones de las personas. Y esta cuestión, si nosotros como personas no adquirimos la conciencia sobre ello, puede llevar a una manipulación masiva de la sociedad y eso es un riesgo que tenemos que adquirir conciencia todos. En el caso de que no lo hagamos, tendemos a una sociedad cada vez más fácilmente manipulable. Y esto es un problema, para mí, el gran riesgo que hoy en día tiene la inteligencia artificial. Entonces, empecemos a decir las cosas por su nombre, porque si no nos están intentando arrastrar a un mundo donde controlados en unos casos por las empresas privadas, caso de Estados Unidos, o controlados por los gobiernos, caso de China, el único objetivo es el control social. Y tenemos que ser capaces, desde Europa, que seguimos siendo los únicos garantes de los derechos y garantías fundamentales, en reclamar nuestra manera de ver el mundo, en tomar el control de todo eso y en poner límites. Y los objetivos de la tecnología se están desarrollando con ya un motivo económico detrás, ¿no? O sea, yo no sé cómo podríamos desarrollar esta tecnología de la inteligencia artificial si los objetivos no serían pues, los que tienen las grandes empresas tecnológicas que ahora tienen el control, ¿no? Que es crear dependencia, meterse en todos los aspectos de nuestra vida para recoger los máximos datos posibles, etcétera, etcétera, ¿no? No tener en cuenta tanto el impacto climático que tienen todas esas tecnologías, porque, claro, nos ponen este juguete, ¿no? Jugamos con ChatGPT, creamos imágenes y demás, y no vemos también todo el impacto medioambiental que tiene jugar con este juguete, ¿no? Y entonces no nos lo muestran porque lo que quieren las empresas es que facilitemos el máximo de datos de nuestra conducta. Nos preguntamos a esos datos a dónde van, nos preguntamos qué pasará cuando esto lo tengamos totalmente normalizado. No hay que normalizar esos mecanismos tan sutiles de control social. Entonces, es que me viene otra vez la palabra, es que hay que despertar. Hay que despertar, o si no despertamos, igual no despertaremos de esta pesadilla, de este sueño edulcorado, con confort. ¡Wow! Fíjate qué puede hacer. Y es verdad, a nivel técnico es una maravilla lo que puede hacer. Por eso decía, ¿no?, que son sandeces fascinantes y tremendamente peligrosas. Si yo me creo que la IA aprende, le estoy dando una connotación humana, le estoy dando un derecho humano a unas compañías que son buscando maximizar su interés económico. En el mundo del desarrollo personal se dice que la mayoría de la gente para despertar necesita tocar fondo antes. No sé si la humanidad necesita tocar fondo. La Declaración de los Derechos Humanos fue después de 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, o la liberación del esclavismo.
Tal vez, no puedo saberlo. Sí que es cierto que incluso un cambio de sistema, como puede ser el cambio del modelo de la monarquía absoluta con la Revolución Francesa a las nuevas repúblicas en toda Europa y democracias, fue un baño de sangre, ¿eh? Quiero decir, no fue fácil. Cuando un sistema se cae, hay un tiempo cuando hay un tránsito de un sistema a otro, hay un tiempo de convulsiones y probablemente ahí, pues, no sé cómo lo llevaremos. Lo que ocurre es que llevamos ya un tiempo que nos vamos dando tortazos. O sea, la Segunda Guerra Mundial, incluidos Auschwitz e Hiroshima, ¿no? Eso fue el tortazo más grande que se había dado a la humanidad hasta entonces. Einstein se atribuye la frase de que con la bomba atómica todo ha cambiado menos nuestra forma de pensar. Es una especie de purga, donde ahora los humanos vamos a tener que decidir, y está bien, los que decidamos, ¿no? Y tampoco es blanco o negro, pero por un lado, la encrucijada es casi como un proceso de especiación, es cuando una especie se bifurca. Tendremos que decidir si queremos ser consumidores, desde el punto de vista del consumidor, bueno, pues canciones generadas por algoritmos, textos escritos por máquinas, si no tienes mucha sensibilidad, si te va bien algo mediano, ¿no? Pues ya está bien, pero desde el punto de vista de creador, no de consumidor, de creador, ¿tú qué quieres? ¿Haber sido partícipe de eso que ha llegado al mundo gracias a tus manos, a tu ingenio, a tu colaboración con otras personas? ¿O que te lo hagan, ¿no? Y por eso, pues vamos a tener que tomar partido. Vamos a tener que decidir si esto pertenece a lo humano o esto pertenece a lo mecánico. Sabiendo, y yo insisto, que esta es una invasión de lo mecánico. Funcionamos siempre después de, me explico, primero ponemos el estímulo genera una toxicidad, la toxicidad genera unos problemas y luego intentamos resolver esos problemas. ¿Es esta la encrucijada más importante en la historia de la humanidad? Yo creo que, por supuesto, la que hemos vivido, sin duda alguna. Yo creo que el ser humano puede sacar lo máximo de esta tecnología, porque estoy convencida, puede solucionar muchísimos problemas que el ser humano ha sido incapaz de solucionar en siglos. Cada vez vemos más a nuestro alrededor, o en las noticias, destrucción y seducción por lo mecánico, incluyendo lo digital, ¿no? O sea, esta idea de que hay que digitalizarlo todo. Digitalizar la economía, digitalizar las relaciones, digitalizar la educación, digitalizarlo todo. Hay cosas digitales que pueden ser muy útiles, pero el proyecto de la Unión Europea y de casi todo el mundo contemporáneo de digitalizarlo todo puede servir para algunas grandes empresas que estarán gestionando nuestros datos, puede servir para gobiernos que nos van a tener más controlados, pero no sirve al crecimiento de las personas. Toda la humanidad solo ha conseguido progresar a fecha de hoy un 16% de esos objetivos. Por tanto, igual con la ayuda de la inteligencia artificial, sumada a la inteligencia humana, lo podemos hacer algo mejor, porque no hemos sido capaces, el ser humano solamente, de hacerlo mejor. Es una especie de purga, donde ahora los humanos vamos a tener que decidir, y está bien, los que decidamos, ¿no? Y tampoco es blanco o negro, pero por un lado, la encrucijada es casi como un proceso de especiación, es cuando una especie se bifurca. Tendremos que decidir si queremos ser consumidores, desde el punto de vista del consumidor, bueno, pues canciones generadas por algoritmos, textos escritos por máquinas, si no tienes mucha sensibilidad, si te va bien algo mediano, ¿no? Pues ya está bien, pero desde el punto de vista de creador, no de consumidor, de creador, ¿tú qué quieres? ¿Haber sido partícipe de eso que ha llegado al mundo gracias a tus manos, a tu ingenio, a tu colaboración con otras personas? ¿O que te lo hagan, ¿no? Y por eso, pues vamos a tener que tomar partido. Vamos a tener que decidir si esto pertenece a lo humano o esto pertenece a lo mecánico. Sabiendo, y yo insisto, que esta es una invasión de lo mecánico. ¿Cuál es la otra gran limitación que tiene el ser humano? El ser humano tiene una gran limitación, que es que no somos eficientes en transferir el conocimiento, la transmisión de conocimiento. Imagínate que cada ser humano tuviera en la cabeza el saber de todos los seres humanos. Que cada vez que un ser humano naciera en el mundo, le pudiéramos implantar todo el conocimiento colectivo. Siempre seríamos una especie superior. Lo que ocurre es que nosotros, para transmitir las cosas, primero hemos tenido que
traducirlas en algo explícito, una producción literaria, una obra, una música, un artículo de prensa, una foto, una imagen, y no somos capaces de absorber todo eso de los demás. Pero la inteligencia artificial sí. La inteligencia artificial no es más inteligente que nosotros porque sea más inteligente que un ser humano. Es más inteligente porque ha conseguido absorber todo lo que los seres humanos en conjunto hemos sido capaces de producir desde nuestro nacimiento y nuestra historia. Y poner en los ámbitos explícitos, pero lo tácito, nuestro conocimiento tácito, lo seguimos teniendo en la mente. Entonces, eso nos puede ayudar a que nosotros tengamos acceso al conocimiento colectivo de una manera más eficiente. Y eso es positivo para el ser humano. Pero no dándole poderes a las máquinas, olvidarnos que eso lo estamos desarrollando nosotros y nosotros tenemos que poner límites. Si vamos delegando ese pensar a las máquinas, pues entonces eso sí que pone a la humanidad en una grandísima encrucijada. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, una cosa que hemos inventado nosotros mismos nos empieza a dejar fuera de juego. Empieza a eclipsar lo mejor de nosotros mismos, que es nuestra conciencia o nuestra inteligencia. Prácticamente. Entonces, a mí los que me preocupan son esa mayoría, que creo yo, de personas que van a tender al camino fácil y no hacer un uso inteligente y virtuoso de la inteligencia. Al final debemos de tener claro que la responsabilidad sigue siendo del ser humano. Tú no le puedes decir a una máquina que tome decisiones de manera autónoma porque tendría responsabilidades. Y si la máquina tiene responsabilidades, deberíamos de darle también derechos. Y eso es otra cuestión que probablemente se planteará en un futuro. Por ahora, la responsabilidad es del ser humano y, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una supervisión sobre las decisiones de los algoritmos y tenemos que tener un cuidado con los datos de entrenamiento que tiene ese algoritmo, la transparencia de dónde los hemos cogido y otra serie de cuestiones que llevan al final que el impacto de las decisiones de los algoritmos de IA sea positivo. Entonces, lo que está pasando a nivel internacional, a nivel de regulación, es muy lógico y muy normal. No se está hablando de cosas que se extralimiten ni otro tipo de cuestiones que sean muy ajenas a algo natural en la normativa que tiene que haber cuando interactuamos con una tecnología de gran impacto. A ver, la inteligencia artificial, yo creo que el gran error es verla como un enemigo. Porque cuando tú ves a alguien como un enemigo, quieres destruirlo, ¿no? Y entonces eso te ciega y no te permite ver el potencial que tiene. O sea, la inteligencia artificial no es mala por ser inteligencia artificial. Es mala cuando no la conoces. Y es mala cuando no entiendes lo que te puede ayudar. Entonces, el conocimiento de cómo funciona, de para qué sirve y cómo te puede ayudar, creo que puede ser un apoyo fundamental tanto en tu vida profesional como personal. Puede ayudarte a crear cosas nuevas a nivel profesional y puede ayudarte a desarrollarte personalmente. Cada euro, por cada dólar que invirtamos en inteligencia artificial, tenemos que estar invirtiendo otro euro, otro dólar en consciencia humana. Esta adquisición de consciencia sobre nuestras tomas de decisiones es algo vital. Este entrenamiento de nuestra habilidad, nuestro criterio para decidir es algo fundamental que nosotros como sociedad debemos solicitar. Hay una fuente del bien y hay un tentador que te aleja de esa fuente del bien. La fuente del bien la tenemos más cerca que nunca, pero las armas del tentador están también más disparadas que nunca. Tentación que nos aleja del fondo de nuestra conciencia. Lo que no podemos olvidar es que esto no está escrito, que depende de nosotros. Y lo que no podemos olvidar es que esto no es inevitable. No es inevitable. La sociedad tiene mucho que decir. No nos podemos quedar aquí esperando que alguien resuelva el futuro por nosotros. La tecnología está para servirnos a nosotros y no nosotros para servir a la tecnología. En este viaje no podemos perder pues, derechos y garantías que nos han costado muchísimos siglos conseguir. Por tanto, yo creo que estamos en un momento donde la humanidad tiene que reclamar su papel de protagonista. Y esto realmente es un esfuerzo. La solución está más en el crecimiento del ser humano, ¿no? Y de no reducirlo todo a esos modelos abstractos. Pues yo prefiero ser optimista en este sentido, porque creo que no trae nada bueno mirar a la oscuridad, prefiero mirar a la luz. El futuro no está escrito. O sea, el futuro no es ni un mundo utópico o distópico. Depende de nosotros, de nuestras decisiones que tomemos ahora.
Piensa por ti mismo. Wake up. Para calentar un poquito motores, tenía pensado haceros algunas cuestiones. Rafa, ya que te tengo cerca. Bueno, no voy a presentar a todo el mundo, pero ya los habéis visto en una pantalla enorme, así que en el documental tú mencionas que la IA está haciendo de espejo al ser humano. ¿A qué te referías con esto? Bueno, yo sí, lo que mantengo es que la IA va a poner a la humanidad ante el espejo para preguntarnos y respondernos básicamente quiénes somos. Es la gran pregunta existencial. La filosofía ha reflexionado mucho sobre esto, ¿no? En el momento de darnos un nombre, como sabéis, nos otorgamos, quizás un poco presuntuosamente, Homo sapiens sapiens. Bueno, digo presuntuoso porque realmente si lo fuéramos, pues no estaríamos donde estamos y no habríamos hecho las barbaridades que hemos cometido y no tendríamos las situaciones de injusticia, desigualdad y tantas cosas que estamos padeciendo. Entonces, la cuestión, antes Carmen acababa hablando de lo importante es elevar la consciencia. Y aquí la cuestión es ¿qué nivel de consciencia? Yo creo que hay una consciencia inferior de supervivencia, de que nos hace ver todo separado, tú o yo, y hay una consciencia superior que nos hace entender que todo está unido, tú y yo. Es el yo egoico y el yo en el nosotros. Eso es lo que marca la diferencia entre una conducta egoica y una conducta ética. Entonces, ¿quiénes somos realmente? La mente es muy traicionera, es una herramienta de supervivencia que nos hace ver las cosas separadas. En realidad es el corazón el que nos acerca a la unidad, el que nos despierta el amor, el que nos hace sentir afecto por los demás, fundirnos en un abrazo, querer a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, incluso a quienes no conocemos, sentir compasión por alguien que sufre que no conocemos. Puede ser otra persona en un lugar distante o puede ser un animal, es decir, un ser vivo. Eso nos hace humanos. No nos hace humanos la inteligencia. La inteligencia es la herramienta de la que nos hemos dotado. Lo que nos hace humanos es el corazón, es la sensibilidad. De hecho, Max Tegmark, como sabéis, que esta es una de las personas más ilustradas, además de profesor del MIT, gran experto en IA, el fundador del Institute for Future of Life, ha llegado a plantear que nos deberíamos replantear este tema y quizás definirnos como Homo sentiens. No sé qué os parece. A mí me parece un planteamiento de lo más interesante, porque finalmente es eso lo que nos hace humanos. Una persona extremadamente inteligente, pero que no sea empática, que no se compadezca de los demás, que esté desconectada del entorno, tendemos a decir que está deshumanizada. En cambio, una persona con un bajo nivel intelectual o un síndrome de Down que puede desprender amor por los poros y vemos tanta humanidad en ese ser, entonces creo que el reto es darnos cuenta de que nuestra esencia está en el corazón, de que nuestra esencia está en la sensibilidad. Mi amigo Jordi Pixem en el vídeo hablaba del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo analítico, en la mente algorítmica, que de alguna manera es la que evita la inteligencia artificial. Esta es la herramienta, pero realmente quien sabe el cómo, el por qué, el que da sentido a la vida es el hemisferio derecho, el que maneja el corazón, el que da sentido a nuestras vidas, el que nos hace sentir la unidad. Y las máquinas no sienten. Si una máquina nos dice tengo calor, será porque sus sensores le han dicho que la temperatura la está subiendo demasiado quizás para sus circuitos, pero no siente calor, ni siente dolor, ni siente amor. Entonces eso es lo que nos diferencia y en mi opinión este es el siguiente salto evolutivo que tenemos que dar, pasar del yo egoico al yo en nosotros, abrirnos a humanizarnos. Y en la medida en que la IA nos ayude a humanizarnos,
desprendiéndonos de trabajos tediosos, mecánicos, que no nos aportan mayor valor, que nos den más tiempo para estar con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestra gente, para desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, esos hobbies que la gente dice, cuando me jubile lo podré hacer, pues a lo mejor no hace falta que esperes a jubilarte, a lo mejor ya lo puedes hacer ya, ¿sabes? Es decir, y ahí hay agentes autónomos. En la medida que la inteligencia artificial se convierta en nuestro mejor ayudante, en nuestro mejor asistente, de lo que hablaba Fernando, que se dedica también a estas cosas, a crear asistentes para ayudarnos. En la medida en que nos ayude, todo irá bien. En la medida en que nos aparte, nos reemplace, o como a veces Sam Altman ha propuesto, la renta universal, quédate en tu casa que ya te pasaremos 1.000 euros al mes. No se trata de cobrar 1.000 euros al mes para comer, para sobrevivir. Se trata de vivir. Se trata de vivir. Humanizarnos y vivir en el corazón es vivir realmente. Y yo creo que esta es la oportunidad que se nos va a dar y la que no podemos desaprovechar. Por eso nos va a poner ante el espejo. ¿Quiénes somos realmente? No somos tanto intelecto. Esa es nuestra herramienta. Somos razón. Fenomenal, gracias. Karma, esto de la IA es como muy opaco, muy pocos sabemos, pero tú eres una persona como pocas, diría yo, con la visibilidad y la trazabilidad que has tenido en un sector como este. No sé si nos podrías decir, hablando del futuro de la IA, qué es lo que más te pueda motivar y qué es lo que más te pueda de alguna manera preocupar. Siempre hablamos de la parte buena y mala. ¿Puedes hablarnos del futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, agradecer y sobre todo invitarme a participar y enhorabuena por este gran trabajo documental. Tú lo decías, o sea, la parte positiva es innegable, ¿no? Y hemos visto, lo ponías tú en el vídeo, la revolución industrial liberó al ser humano de tareas repetitivas y mecánicas y también convirtió a la fuerza en una habilidad obsoleta. Yo puedo levantar 300 kilos porque existe una grúa. Por lo tanto, algunas capacidades quedan obsoletas. La inteligencia artificial hace que ciertas funciones cognitivas también se conviertan en obsoletas, porque ya no las tengo que utilizar yo, las puedo delegar en la máquina. Pero precisamente por eso tenemos que recuperar qué significa el ser humano, que lo hemos descrito siempre como un ser racional, y no va a ser lo racional lo que nos defina, sino aquellas decisiones que tomemos no con la razón, sino con la emoción, la compasión y la consciencia. Y tampoco ya somos, no nos podemos definir como el ser más inteligente del planeta conocido, ¿no? Porque ya no lo somos. Por lo tanto, este cuestionamiento de qué es el ser humano, que no nos habíamos hecho desde los griegos, pues nos obliga a volverlo a plantear. Yo tengo mucha esperanza en lo que es la capacidad del ser humano por acceder, gracias a la IA, a ese conocimiento colectivo que decía, el ser humano no nacemos con toda la inteligencia heredada de todos los seres humanos. Lo que tenemos que plasmar en algo. Lo que ha hecho la IA es poder acceder a todo ese conocimiento y además sin la barrera que teníamos, que era entender el lenguaje de la máquina, que era el código, sino que puedes acceder a todo el conocimiento de la humanidad hablando como sabemos hablar. Yo que he estado en políticas públicas para reducir la brecha digital, siempre decíamos cómo podemos acceder al conocimiento la gente que tiene estudios o la gente mayor. Ahora ya no tenemos ese problema, porque cualquier persona que sepa hablar puede acceder a todo el conocimiento. Eso es un gran avance. Tenemos un gran avance lo vamos a ver en muy poco tiempo, de avances científicos y tecnológicos como nunca nos habíamos planteado, ¿no? Lo vemos en el ámbito de la ciencia, de la sanidad, de salud de medicamentos. Podríamos, como no, utilizar la IA para resolver de una vez por todas y conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, porque lo podemos hacer. Pero, ¿qué es lo que va a evitar que eso ocurra? En primer lugar, nadie está poniendo esto como prioridad, no nos engañemos. A nadie les está dedicando un euro a utilizar la IA para el bien común. Estamos ante una batalla geopolítica para conseguir la supremacía de la IA y con esa supremacía tecnológica conseguir la supremacía económica y la supremacía militar. Y no necesariamente por este orden. Y por lo tanto, como estamos en una batalla básicamente entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, ¿vale? Pero también nuevos agentes como Emiratos Árabes, como Saudi, que quieren ganar a toda costa esta batalla por la IA en 2 años. Y esto es en 2 años, que es lo que hace difícil gestionar la transición. Y esto está evitando que las propias compañías tecnológicas, que saben cómo hacer bien las cosas si les dan tiempo,
no les están dando tiempo para hacer las cosas bien, para hacer las cosas con seguridad, para hacer las cosas con ética. Porque en los últimos años, y concretamente con el cambio de administración americana, eso se está acelerando. La visión de Estados Unidos y China también es muy distinta, no nos engañemos. Estados Unidos está obsesionado con la superinteligencia. China está obsesionado, como siempre, con el control económico y productivo. Pero eso nos genera dos escenarios, porque el hecho de la supremacía humana hace que planteemos un problema para el cual aún no tenemos solución. Mientras que centrarnos en los casos de uso, podemos ver impactos que se pueden modular. Entonces, a mí me preocupa que en este momento nadie esté poniendo como prioridad que la IA se utilice para el bien común. Hay una especie de batalla absolutamente acelerada por esta conquista armamentística de la IA y de esa superinteligencia, porque se basan en el convencimiento que llegue primero a esta superinteligencia va a dominar el mundo como imperio, como mínimo por 200 años. Y en eso estamos, y no podemos cerrar los ojos a eso. ¿Cuál es el papel de Europa para mí? Que no gane ninguno de los dos. Para mí la clave de Europa es conseguir que no exista ni la supremacía de la IA americana ni la china. Y nosotros llevamos tiempo apuntando la vía correcta, ¿no? Que es la vía de que eso no... Porque el principal riesgo de la IA, lo hemos dicho en el documental, es no solamente que afecta a todos los sectores productivos, económicos, afecta a la sociedad, pero es la primera tecnología que puede seguir evolucionando sin control humano, sin intervención humana. Ni tan solo la energía atómica se puede desarrollar sin el control humano. El momento que perdamos la agencia humana, ahí no tenemos respuesta, no tenemos solución. Por lo tanto, yo creo que no está todo escrito, pero sí que nos falta tiempo. La clave sería que recordáramos que esto puede tener límites y debe tener límites. Y desde la labor que hemos hecho en Naciones Unidas tenemos muy claros esos límites, que tienen que ver con más transparencia, con límites de control y algo muy básico, que todo lo que hagamos por la inteligencia artificial tenga un mínimo común denominador, que es derecho internacional, Carta de Naciones Unidas y derechos humanos. Fenomenal, muy interesante todo lo que nos traes. Fernando, tú tienes también un perfil muy interesante, con un papel interesante aquí, porque por un lado eres experto en la mente humana, en todo lo que es la psicología conductual, y por el otro eres también experto en IA y también desarrollas, y aquí me pierdo en lo que desarrollas, ahora nos lo cuentas. ¿Qué podemos decirle a la gente con ánimo de ser un poco didácticos y proactivos? ¿Qué buenas prácticas, qué buenas recomendaciones podríamos dar a la gente para empezar a meterse en el mundo de la IA? A ver, qué responsabilidad. La mente o el cerebro funciona muchas veces por parámetros distintos a los que nos venden a nivel social, ¿de acuerdo? El cerebro funciona de una forma básica, que está enfocado a la supervivencia y trabaja por un factor que se llama ahorro energético. Todo lo que sea ahorrar energía, al cerebro le funciona, ¿de acuerdo? De hecho, el premio Nobel en Economía en 2017, Richard Thaler, le dan el premio Nobel por el efecto Nudge. Entre lo fácil y lo adecuado, el cerebro hace lo fácil, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos un problema. Todo aquello que sea fácil para el cerebro, no para nosotros, para el cerebro va a hacerlo, ¿sí? Tenéis las redes sociales, ¿no? O tenéis muchas aplicaciones que es muy fácil entrar en ellas y muy difícil salir de ellas, ¿no? O sea, se hace fácil para que entréis y muy difícil para que os deis de baja, ¿no? La inteligencia artificial pasa lo mismo. O sea, es una herramienta fundamental, es una herramienta que puede ser muy bien utilizada y que nos puede dar mucho poder a nivel personal o a nivel organizacional, como queráis gestionarlo, pero tiene un problema muy grande y es que nos lo hace fácil. O sea, yo antes tenía que escribir un artículo o tenía que hacer una tesis o tenía que hacer cualquier cosa y, perdón por la expresión, me lo tenía que currar, ¿sí? Tendría que buscar las referencias, tenía que leerme libros, ¿sí? Y ahora es tan fácil como coger un texto, metérselo a la inteligencia artificial y dice, dame las referencias. Y me las da, ¿sí? Entonces, el gran problema de esto es que la inteligencia artificial nos lo hace fácil. Entonces, yo creo que hay un problema y es que el coeficiente intelectual está bajando. Creo que el año 2005 fue el año tope, ¿sí? Teléfono móvil, ¿vale? Para que vayamos conectando cosas. Entonces, claro, si empezamos a perder factores cognitivos y empezamos a perder parámetros que hacen que nuestra capacidad cognitiva, que es lo que nos diferencia del resto de animales,
la vayamos perdiendo, pues nos vamos a ir apareciendo cada vez más a nuestros hermanos que en la naturaleza. Y la inteligencia artificial puede ser un gran factor que nos empuje hacia allí. Por eso es importante trabajarla con conciencia. Por eso es importante entender que es un elemento que nos puede dar mucho apoyo, que nos puede ayudar muchísimo, que puede hacer que hagamos cosas mucho más rápida y ser más productivos. Pero siempre teniendo claro que si no soy consciente de lo que hago, genero una activación en lo que se llama el sistema de recompensas, el núcleo accumbens. Genera una cosita que está muy de moda ahora, que se llama dopamina, ¿sí? Y somos adictivos, somos adictos a la dopamina, con lo cual tenemos que tener cuidado. Entonces, para mí la inteligencia artificial ha sido algo que he conocido y que llevo unos años en ello y me ha encantado. De hecho, lo que hago son agentes, hago agentes de acompañamiento para profesionales, para deportistas, ¿no? Hago que alguien tenga a alguien a su lado 24/7 con el que pueda hablar o con quien le pueda resolver un problema, pero tengo que tener en cuenta también que hay que cuidar muchísimo la adicción de estos procesos, porque, vuelvo a decíroslo, el cerebro no busca que seáis felices, busca que no gastéis energía, y muchas veces el no gastar energía está en contra de la felicidad. Fenomenal. Bueno, mi cerebro está de acuerdo contigo totalmente. Y ella, si quieres, uno de los grandes temas que vemos aquí, que casi no sé si decir de gran tema, ¿no? La ética. Tanto que en Odisea tratáis, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es el gran reto a nivel ética aquí? ¿Cuál es el gran reto? ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, la ética hoy en día, pues no me voy a repetir, al final hemos visto mucho, al final la IA trabaja con datos. ¿Cuál es el problema que tiene la IA? Que coge nuestros datos como personas. ¿Qué nos ocurre? Que nosotros hemos sido a lo largo de nuestra historia, pues hemos discriminado muchísimo de raza, sexo, condiciones sociales, nuestro día a día. Muchas veces el principal problema que tenemos es que lo hacemos incluso de manera inconsciente. Entonces, bueno, todo eso se traduce a datos y, como decía Rafael, pues nos vemos ante un espejo donde empezamos a percibir determinadas situaciones que nosotros pensamos que no estamos discriminando, pero resulta que sí lo estamos haciendo de manera inconscientemente, porque hemos tenido una mala experiencia con algún tipo de personas, etcétera. Es decir, al final nuestro contexto condiciona nuestras acciones muchas veces. Y entonces, por eso yo creo que, sinceramente, pues estar frente al espejo sí que nos va a ayudar a ser menos, nosotros, como seres humanos, a discriminar menos. Es decir, ahí le estoy dando un poco la vuelta a tu pregunta. Igual estabas preguntando sobre los problemas de la ética en la inteligencia artificial, pues yo te doy la vuelta y te digo los problemas humanos que hemos tenido de siempre, que quizá ahora, gracias a la IA, nos podemos enfrentar a ellos de una manera más sólida y de una manera pues más visible, y gracias a eso pues vamos a tomar los seres humanos mejores decisiones de alguna manera. Porque la otra cuestión que planteabas de los problemas de la ética en la inteligencia artificial que hemos tratado en los últimos años, pues muchos ya los hemos resuelto. No hemos resuelto, pero yo creo que estamos por buen camino. Al final somos muchas personas a nivel internacional que sabemos los tipos de sesgos que se pueden dar, pues que tenemos que ser transparentes, la cuestión específica de la explicabilidad, el ser humano al final del proceso, en temas de la toma de decisiones, como hemos explicado antes, por temas de responsabilidad. Entonces, yo creo que debemos de seguir en este ámbito la ética en la inteligencia artificial tal y como se concibe hoy en día, que ya está explícita en la regulación europea, pues es importante seguir, pero me parece mucho más importante otra serie de cuestiones. Vuelvo a poner la ética en el ser humano, eso es fundamental. La ética tiene que seguir siendo de las personas, la responsabilidad es de las personas, por lo tanto, estos principios éticos vuelven a recaer, deben volver a recaer en las personas, que olvidémonos de titulares, una IA que discrimina y entonces no, la persona discrimina, o la IA o la persona no ha tenido cuidado, la persona ha sido pues poco eficiente, el data scientist, y no ha entrenado a la máquina, no ha tenido en cuenta las medidas éticas, es decir, existe ya software, existen plataformas, existen automatismos que ayudan a hacer estos procesos éticos desde el diseño, pues se pueden hacer de manera bastante rigurosa, es decir, ya disponemos de esas herramientas para hacer bien las cosas desde el diseño. Obviamente tenemos que seguir investigando, esto está evolucionando, como hemos dicho, pues de manera exponencial, van a surgir nuevos retos éticos
Para mí, el principal es el que estaba comentando Fernando ahora mismo, el de la posibilidad de que todos nosotros, pues debido a esa falta de entrenamiento que va a tener nuestro cerebro en pequeñas tomas de decisiones, acabemos igual que nos ha pasado con la memoria, que ahora no nos acordamos ni del teléfono de nuestro mejor amigo ni nada, pues ahora, si empezamos a delegar en esos agentes, que eso va a ser una realidad en pocos años, nuestras pequeñas tomas de decisiones diarias, es decir, voy hoy a la universidad o por la mañana o por la tarde, voy a la cafetería tal o prefiero irme al restaurante tal porque es menos o más caro. Esas pequeñas tomas de decisiones, al final lo que hacen es entrenar nuestro cerebro. Son decisiones importantes para nuestro entrenamiento. Al final, perdonad que lo haga de esta manera, pero voy a ponerme como si fuéramos también, en cierta medida, como si fuéramos máquinas, como si fuéramos nosotros en modelos de inteligencia artificial. Cuanto más entrenamiento en toma de decisiones en estudios, somos más ágiles mentalmente. Cuanto menos entrenamiento en toma de decisiones, vamos a bajar en agilidad mental. ¿Qué es lo que va a suponer? Que nos convirtamos en personas muy fácilmente dirigibles, no por la IA, vuelvo a decir, por las empresas, por políticas que les interese a los políticos o determinadas cosas. Esta cuestión de adquirir la consciencia como sociedad sobre estas cuestiones a mí me parece el gran reto que tenemos ahora mismo nosotros y que es algo que tenemos que trabajar para resolver, si no vamos a tener un problema bastante importante. Fenomenal. Bueno, pues vamos a seguir con la última de calentamiento, ir pensando en las vuestras ya. Richard, pocas personas... Nosotros hablamos ahora de la IA como si esto fuera nuevo. Tú llevas en esto ya toda una trayectoria en un montón de sitios. Tienes quizás más visibilidad en el tiempo. La pregunta que te quería hacer es clara. ¿Está el ser humano preparado para la IA? Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo voy a responder con matices, pero yo creo que la respuesta en sí es no. Que no estamos preparados del todo, ¿no? Y tengo que matizarlo. Y sí es verdad que todo lo que hemos comentado aquí, aunque desde distintas perspectivas, no siempre parece que a lo mismo, ¿ve? Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hay que diferenciar en qué tipo de inteligencia artificial, ¿no? Resolver problemas, ¿no? Como dijo Carmen, hay muchos problemas que no sabemos resolver, ¿no? Tenemos un problema, un montón de geopolítica, cambio climático, pobreza, desigualdad. Esta tecnología puede ayudarnos a solucionarlo. ¿Estamos haciéndolo? No. Mientras que no haya un beneficio económico, pues no hay apetito de invertir, ¿no? Entonces eso, ¿deberíamos estar preparados ya? Sí. ¿Deberíamos hacerlo? Sí. Pero no lo estamos haciendo porque no estamos preparados, ¿no? como humanidad o como personas, ¿no? Hay otro tema de resolver problemas, ¿no? que es cómo usar esa tecnología para mejorar nuestra productividad. Es la otra cosa, ¿no? Y de hecho, acabo de estar en una escuela de verano de universidades sobre IA generativa y educación, y también hay una gran preocupación, ¿no? Porque al final, si usamos esas tecnologías para escribir, para resumir, para analizar, para proponer, pues al final estamos perdiendo capacidades, ¿no? Es lo que dijo Idoia, quien todavía se recuerda un número de teléfono, porque llevamos 20 años no recordarnos de números de teléfono. Obviamente, conoces el número de teléfono de tu primera casa, porque estaba guardado o lo necesitabas saber. Si estamos durante 20 años, a partir de ahora, trabajando con esas máquinas y poco a poco, pues al final perdemos esa capacidad, ¿no? Y yo lo pregunté en este colectivo de universidades, lo que hay que se puede usar, pero al mismo tiempo hay que enseñar, ¿no?, otras tareas que ejercitan esa capacidad cognitiva. ¿Y cuáles son? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que sepamos cómo hay que activar el cerebro para que podamos aprovechar esa tecnología para resolver problemas y al mismo tiempo mejorarnos, no ser más tontos, ¿no? Porque si no hacemos nada, si seguimos aquí, en 20 años somos todos más tontos, ¿no? Y los jóvenes que ahora tienen que sacarnos de los problemas que hemos creado, pues en vez de sacarnos los problemas, pues son más tontos, ¿no? Eso realmente es uno de los grandes riesgos
que yo veo aquí, ¿no? Y luego hay otro tema con la inteligencia artificial, ¿no? Es el tema de la conciencia, la intención. O sea, lo que nunca tenemos que olvidar, que la inteligencia artificial no quiere nada, no tiene intenciones. Todas las intenciones que tiene es porque nosotros, algunas personas, empresas, gobiernos, les han dado. Entonces, pensar que la inteligencia artificial nos quiere quitar el trabajo o nos quiere hacer tontos o nos quiere dominar, pues no, eso no existe. Podría existir, y ahí estamos preparados para una inteligencia artificial que podría hacer esas cosas. Pues yo creo que a lo mejor si lo preguntas a Elon Musk diría que sí en 6 años, pero yo sinceramente dudo, ¿no?, que podemos y debemos, ¿no?, crear un ser inteligente artificial que podría llegar a ese sitio, ¿no? Yo creo que ahí nos estamos moviendo en el terreno de opiniones, porque nadie puede pretender saber, ¿no?, que podemos llegar a construir algo artificial con las mismas capacidades que nosotros. Ahí estamos en la filosofía. Habrá personas que sí, habrá personas que no, pero no lo sabemos. Fenomenal. Yo ya quería añadir algo. Decir otra cosa para aumentar la consciencia en este sentido. Se ha hablado también en el documental de la tendencia que estamos teniendo a digitalizar absolutamente todo. Esto, y también estamos en una encrucijada en esta cuestión. Debemos de ser muy conscientes de una realidad. Al final somos seres físicos que vivimos en un mundo físico. No sé todos vosotros si estáis, bueno, sois de aquí de España, pero vivimos un apagón hace poco. ¿Qué es lo que ocurre si tendemos a delegar en exceso? Pues tendemos a mudarnos, como si dijéramos, absolutamente todas nuestras acciones, nuestras tomas de decisiones, empezamos a delegar al 100% en agentes de inteligencia artificial dependientes de datos que se encuentran también en servidores y que se encuentran dependientes de la electricidad. Esto tiene un riesgo tremendo, hay un riesgo de que pueda volver a haber otro apagón o un problema que además puede ser posible, de que haya pues una tormenta solar y que al final pues haya problemas con la electricidad y al final nos encontremos en un mundo en el que no sepamos hacer pues ni pan ni tomar la decisión de a ver dónde voy hoy y mañana sin contar con nuestro agente. Es decir, lo comentaba antes Fernando, somos seres vagos por naturaleza, lo traduzco al lenguaje, no sé cómo lo has dicho tú, pero al final creo que con poca energía, pero al final vagos por naturaleza, delegamos en el GPS del coche al 100%, delegamos, pues tendemos a delegar en exceso en las máquinas que nos hacen las tareas por nosotros y tendemos a tener una confianza excesiva en esas tecnologías que suelen acertar. ¿Qué es lo que ocurre si dentro de unos años, 5 o 6, Richard hablaba de 20, yo pongo incluso la mitad, 10, tendemos a delegar en exceso lo que va a ocurrir. Si algo ocurre que puede pasar, al final tener en cuenta que todos estos datos están en servidores físicos que se pueden romper, que puede haber problemas de cualquier manera. Es decir, tenemos que trabajar para tener un backup físico, me refiero. Es importante de alguna manera no perder el entrenamiento para saber hacer las cosas que se pueden hacer de manera física. Obviamente debemos aprovechar toda la tecnología para aumentarnos, pero sin perder esa base física importante también, teniendo en cuenta que pues por ahora, y espero que seguimos viviendo en un mundo físico y nosotros pues somos seres físicos, ¿no? Fenomenal. Ahora sí, a ver, manos por aquí. Bueno, yo creo que evidentemente después del surgimiento de ChatGPT, que todos de pronto se pone a hablar con nosotros, es que esto fue como muy impresionante, ¿verdad? Y dijimos, ¿qué está pasando? Ahí nos entró a todos el pánico y precisamente Max Tegmark, al que antes aludía, fue el que tuvo la iniciativa de la moratoria. Pero como bien decía Idoia, evidentemente no ha sido así. Es decir, lo que hay es todo lo contrario, una carrera desbocada por ver quién alcanza la supremacía, porque están convencidos todos ellos, y seguramente no se equivocan, de que quien alcance la supremacía en la superinteligencia, y ya no solamente con la IA, sino mezclado con la computación cuántica, que eso eleva a la potencia, pues va a dominar el mundo. Entonces, lo verdaderamente lastimoso es esto, la intención a la cual se refería. La IA no tiene intención
pero quienes están detrás de ella sí tienen una intención. La intención es hacerse más ricos, dominar la economía, dominar el mundo, la geopolítica. Eso es lo que falla, es a lo que me refería antes. El gran problema está en el nivel de conciencia. Entonces, antes también aludía en el vídeo a que la IA está en su etapa infantil. También aprende de nosotros y desde luego así no le vamos a enseñar nada bueno. Tenemos un auténtico problema con esto, incluso con la regulación, porque Europa es el continente que abandera la regulación en IA y otros no le han seguido. Estados Unidos dice yo aprieto el acelerador, China dice yo aprieto el acelerador y los inversionistas dicen no invertamos en Europa porque ahí nos cortan las alas. En cambio, en los otros sitios, sobre todo en Estados Unidos, pues mira, incluso si se intenta poner un impuesto digital para conseguir redistribuir parte de la riqueza que acumulan, como ha intentado Canadá o está intentando Europa, la represalia de Mr. Trump ha sido brutal y Canadá ha retrocedido sobre esto. Entonces, eso no se va a dar la moratoria, no hay una vuelta atrás. Esto va a ser una carrera hacia adelante y cada vez que ha habido un avance tecnológico, nunca ha habido una moratoria, es decir, siempre ha habido, no podemos parar la máquina, es decir, tenemos que adaptarnos y aquí la cuestión es cómo nos adaptamos de la mejor manera posible a esta ola, a este tsunami que nos llega. Y yo creo que ahí hay mucho que hacer y tenemos mucho que decir la ciudadanía. Mucho que decir, eso es muy importante. También lo aludía antes, Karma. No por alusiones, porque el tema de regulación a mí no soy sospechosa de nada. A ver, Europa está perdiendo la batalla de la narrativa. Y la batalla de la narrativa es la que ha comprado también Rafa, ¿no? Es decir, Europa va a ser menos competitiva porque regulamos, nosotros somos los únicos que regulamos, ¿no? Estados Unidos inventan, China copia y Europa regula. Bueno, de estas tres cosas, ninguna es verdad. China hace muchos años que inventa, Europa también inventa, porque la IA nace en Europa. El momento pivotal, que es el 2014 con Deep Learning, que es la empresa DeepMind, es una empresa británica, con 12 doctores de I+D británicos, y es la base de Google DeepMind y el cambio de inflexión. Europa inventa porque es el mejor sitio donde hay científicos más diversos, más preparados. Por lo tanto, la batalla por la narrativa que nos intentan vender es que Europa regula y eso frena la innovación y que Estados Unidos no. Bueno, la realidad es que Estados Unidos tiene 150 regulaciones de la IA y Europa tiene una que no regula la IA, porque la Ley Europea de Inteligencia Artificial no regula la inteligencia artificial. Regula solo los casos de uso de riesgo de la inteligencia artificial. No te regula el martillo. Dices, si con martillo me matas desde el cuerpo de una persona, te vas a la cárcel, punto. Pero si lo utilizas para clavar un cuadro, no pasa nada. Otra cosa, China también regula. China tiene una ley absolutamente copiada de nuestra ley de inteligencia artificial. En algunas cosas nos parecemos y en otras no. Por lo tanto, la salida de todo eso no es que frenemos, porque ¿quién va a frenar? ¿Los buenos y los malos van a frenar? ¿Sabes quién firma la moratoria? Elon Musk. ¿Por qué la firma? Porque no tenía aún una empresa de IA. Dice, déjame ganar tiempo que no tengo la competencia. Ahora tiene Grok, que está en X, ya no pregunta por la moratoria. Por lo tanto, eso va a seguir. Lo que tenemos que hacer es que eso vaya más rápido para que podamos resolver los problemas que estamos creando. Pero la única solución es la regulación. Y una regulación con sentido, como la que propone Europa, que entre otras cosas, y esto es a mí lo que me preocupa, Europa es el primer sitio del mundo que ha hablado de los usos prohibidos de la IA. Es decir, no todo lo que es técnicamente posible tiene que ocurrir. Entonces, dime cuál es la dificultad, los casos de usos prohibidos de Europa. Primero, muy básico, que todo lo que sea desarrollado por la IA esté marcado que lo ha hecho la IA. Y esto también lo ha sumado China, Estados Unidos no. Dime, ¿a quién perjudica que yo sepa si esa foto es real o no lo es? Si esa foto de las niñas de Extremadura manipulada con imágenes sexuales es verdad o no. A esto no le interesa a nadie, le interesa a toda la humanidad. Yo tengo que saber si eso lo ha escrito o lo ha dicho Trump o no es verdad, o si este periódico lo ha escrito una IA. Igual no me importa, igual estoy encantada que lo haya escrito la IA, pero tengo que saberlo. Tengo que saber porque esto ya está ocurriendo, que cuando hago un zoom y al otro lado veo una persona, esa persona es de verdad y no ficticia, porque ya ocurre que son ficticias. Entonces, ¿a quién perjudica la transparencia? Cuando yo pido transparencia y no me la quieren dar, la pregunta es, ¿qué me están ocultando? Y la realidad es
que si bien China obliga a obligar a marcar la IA, Europa también, Estados Unidos y no, la única explicación es el control social. Y no nos engañemos, la única razón por no regular es porque hay un objetivo último que es el control social. Por tanto, Europa no tiene que perder la batalla narrativa. ¿Por qué la estamos pendiente? Porque ¿quién marca la narrativa? Las redes sociales. ¿Y dónde están las redes sociales y quién son los dueños? Los mismos son dueños de la IA. Porque el gran problema de aquí es la concentración de poder y la falta de transparencia. Y el último punto, ¿por qué esto no se ha desarrollado en los principales centros de investigación del mundo? ¿Por qué la IA no se ha desarrollado ni en el Max Planck, ni en el CERN, ni en Stanford, ni en MIT? ¿Por qué se ha desarrollado en el laboratorio opaco de Google, de Anthropic, de Google, de OpenAI, de Microsoft? ¿Porque no tenían el talento? No. ¿Porque no tenían el dinero para pagar esos estudios? No. Porque no tenían acceso a los datos. La academia no ha tenido acceso a los datos. Lo que está ocurriendo aquí es que a partir del monopolio de los datos se ha creado el monopolio de la IA. Entonces tenemos que romper esos monopolios, porque a partir del monopolio de la IA se van a construir otros monopolios, porque solo estos 4 americanos y otros 4 chinos pueden convertirse en el rey de los medios de pago, en las mejor que las farmacéuticas, porque tienen mayor capacidad de desarrollo de medicamentos y todos los otros monopolios. Eso es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ahí tenemos que necesitar regulación para romper los monopolios y para poner límites a la inteligencia artificial. Cuando nosotros nacemos, nacemos con prácticamente cero comportamiento. Nacemos con una predisposición genética, ¿vale? Y prácticamente el comportamiento humano, la naturaleza puede hacer 2 cosas, ¿de acuerdo? Puede darnos todo el comportamiento que queramos o puede darnos aprendizaje. Y lo que nos da es una gran cantidad de aprendizaje, ¿vale? Lo que se llama la impronta, que llega hasta los 7 años. O sea, los cerebros de los niños tienen más neuronas que los cerebros de los adultos. Sí, a los 7 años se genera una cosa que se llama la poda sináptica, que es la rotura de todas aquellas neuronas que no se han utilizado, porque cada neurona gasta y el cerebro no quiere gastar, ¿sí? Entonces, una cosa importante es entender que si yo le doy a un cerebro que no está desarrollado la capacidad de ahorrar energía, el cerebro se va a adaptar a ese ahorro energético, ¿sí? Le va a generar dependencia y, como decían por aquí, pues no va a tomar decisiones. La ansiedad está subiendo en los jóvenes, ¿sí? Más de un 20%. ¿Sabéis por qué? Por la sobreprotección de la sociedad. O sea, los jóvenes llegan a los 20, 20 y pico años sin tomar una decisión. Se la tomamos todas nosotros. Y entonces, cuando se presentan a la sociedad y empiezan a tener que tomar decisiones, como no tienen confianza en la toma de decisiones, el cerebro genera miedo. Y la respuesta al miedo la conocemos con el nombre de ansiedad. La ansiedad es miedo al miedo, ¿sí? Entonces, genero ese patrón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que hay herramientas que son muy buenas, pero no cuando no somos competentes a un nivel. O sea, primero tengo que tener un nivel básico, medio, y a partir de ese nivel medio puedo utilizar herramientas, ¿sí? Porque esas herramientas potencian ya mi conocimiento, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Maslow, estaríamos hablando de una consciencia, o sea, una capacidad cognitiva inconsciente, o sea, tengo que tener competencia inconsciente, ¿no? Que es el 4º nivel de Maslow de la capacidad técnica, ¿sí? Si yo llego ahí, la IA o cualquier otra cosa, para mí, potencia todo lo que yo puedo hacer en mi día a día. Pero si yo no tengo esa capacidad, tengo 2 problemas. El primero es que mi cerebro se va a adaptar muy rápido a ello, porque le va a encantar, y el segundo es que no tengo capacidad crítica. O sea, ¿qué me está dando la máquina? Yo me acuerdo cuando empecé con la máquina, le hacía preguntas, y me respondía preguntas bien, y me respondía otras mal. Y lo que me hacía saber que me las respondía mal era mi capacidad técnica, si no se las hubiese comprado. Entonces, hay que tener claro que la inteligencia artificial puede ser muy buena, pero tenemos que tener claro que cuando yo tengo una capacidad técnica, entonces no se la podemos dar a los niños, no se la podemos dar a los adolescentes. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esa capacidad técnica, no tienen un mapa neuronal. El cerebro se cierra a los 21 años, no a los 18. Entonces, si damos eso a los niños se van a adaptar muy rápido a ellos, igual que se han adaptado al móvil, igual que se han adaptado a las pantallas, y luego ahora pues estamos planteándonos quitar los móviles otra vez y quitar las pantallas otra vez. Entonces, el planteamiento es, ¿la inteligencia artificial es buena para un técnico? Sí. ¿Le ayuda a ser más productivo? Sí. Yo en los últimos 2 años he sido el doble y el triple de productivo que en mis años anteriores. ¿Sí? Pero ya tengo un conocimiento. O
sea, yo soy productivo en lo que antes ya era técnico, no en otras materias. Entonces, la IA me ayuda a eso, pero para eso tengo que tener el conocimiento anterior. ¿Sí? Entonces, yo, por mi parte, creo que la IA es buena, pero cuando se tiene un conocimiento. Cuando no, dejamos, como hemos dicho por aquí, dejamos nuestra toma de decisiones y nuestra vida en manos de otra persona, ¿sí? Que es una máquina encima. ¿Sí? Entonces, esto es importante. La IA nunca va a sentir lo que siente un padre o una madre por perder a un hijo o cuando perdemos a alguien querido. Nunca lo va a sentir, por mucho que nos diga que lo entiende. ¿Sí? Y esto tenemos que entenderlo. Es alguien que nos ayuda, pero que no deja de ser una herramienta. Y para utilizar una herramienta, primero tengo que leerme el manual, comprenderlo y entenderlo. Y no se nos da manual. Se te deja ahí, entras en el ChatGPT y empiezas a hacerle preguntas y empiezas a ver lo fácil que es hacer las cosas. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo. Ya nos ha pasado antes con otras herramientas como son las redes sociales, y ahora vemos los problemas que hay con las redes sociales y las adicciones que hay que empezar a tratar con gente porque empieza a ser adicta a los teléfonos móviles y a las redes sociales porque al reducir el gasto energético produzco dependencia. Y entonces, sí, las redes sociales, pensar entre la primera red social que aparece, grande, Facebook, y la última, TikTok, lo que se ha hecho es reducir el gasto energético en tu trabajo con ella, porque es lo que genera la adicción. Ya no tengo ni que pensar, ¿sí? O sea, yo veo un vídeo y el siguiente ya sé cuál va a ser, ¿vale? Porque ya la IA ha visto, ¿vale? Es el que tiene que ponerme ahí. Entonces, es una herramienta muy buena, lo vuelvo a decir, pero creo que primero tenemos que enseñarle a la sociedad cómo trabajar con ella y enseñarle a la sociedad la parte oscura que tiene la herramienta, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy, o sea, que fenomenal. Vale, también tenemos que tener en cuenta que aquí hay una realidad, que hoy en día pues ya son cada vez más personas en la sociedad que conviven en la IA a través del lenguaje natural, con la IA, con el lenguaje natural, si tienes cualquier tipo de dispositivo en casa, Alexa, Google, como cualquier otro tipo de dispositivo, y hay niños pequeños en casa sin supervisión conviviendo con estos sistemas de inteligencia artificial. Con ChatGPT, los niños pequeños obviamente siguen pues preguntando, independientemente que tú les digas que si tienes 6 no, pues todavía no debería, aunque es lo que deberían hacer. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Yo creo que, vuelvo a decir, esto es imparable y nosotros como sociedad debemos avanzar o intentar por lo menos avanzar a una velocidad no, obviamente no va a ser paralela, pero por lo menos coger fuerza. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se está evolucionando mucho estos tipos de tecnologías cuando seguimos teniendo estructuras muy tradicionales para enseñar a la sociedad, como sistemas educativos muy anclados en la teoría del pasado, sin enseñar sin tener suficientes actividades en los colegios ni siquiera en las universidades para enseñar en criterio, carreras técnicas, qué es el Big Data, de qué manera me incide en mi privacidad, de qué manera vivir en el mundo de datos en el que vivimos. Es decir, yo creo que hace falta hacer, por mucho que cueste, pues hacer un rediseño de las políticas educativas que estén enfocadas no solamente a jóvenes, sino también a adultos, a personas mayores que también están recibiendo esa incidencia. Es decir, hace falta que a todos los niveles, incluyendo la administración pública principalmente, hagan ese rediseño de la educación para, como bien decías, pues enseñar a fomentar el criterio de las personas, enseñarnos a convivir. Es más fácil limitar de manera técnica, obviamente. Si yo le pongo, pues por ejemplo, dudo mucho que por mucha legislación que se haya hecho en redes sociales y que se diga que en vez de 12 va a ser 10, estoy segura de que siguen haciéndolo. Yo estoy mucho más a favor de enseñar que de limitar de manera técnica estas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que enseñar pues es más largo en el tiempo, requiere hacer modificaciones mucho más pues estructurales de políticas educativas. Hoy en día intentas hacer un cambio en los planes de estudio y es horrible para hacer, es que te pueden quitar hasta la licencia para enseñar y hace falta eso. Yo creo que es lo que se deben hacer, es una reclamación que debemos hacer a la administración pública, un cambio efectivo en la educación. Y eso es una cuestión que yo creo que como sociedad deberíamos incidir. Fenomenal. Además, ese sistema educativo que lo veremos en la versión extendida, lo va a poner la IA también un poco patas arriba. O sea que vamos con un par que teníamos aquí. Bueno, mi pregunta
Habéis mencionado que una de las ventajas de la IA es que vamos a tener más tiempo libre. Como dice la ministra, vamos a trabajar menos. Otra de las ventajas que me habéis mencionado y que entiendo es que vamos a prolongar la vida del ser humano. Y mi cuestión es desde el punto de vista institucional, así que ustedes están decidiendo, apostando o sumándose al carro de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el fin de la inteligencia artificial? Porque, retomando los dos puntos que he dicho, lo que hemos visto es que la gente que tiene más tiempo de ocio no sabe qué hacer en su mayoría con el tiempo de ocio. Y si vivimos más, va a llegar un momento, si lo extrapolamos, va a llegar un momento en que no vamos a poder tener hijos pequeños, a no ser que conquistemos otros planetas, porque obviamente no vamos a caber. Entonces, estamos en una carrera contra el tiempo de la IA, pero ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el fin realmente para nosotros como sociedad de la IA? ¿Qué pensáis? Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que antes decía Richard de que la IA no tiene intención. ¿Cuál es el fin de la IA? Nadie lo sabe. Es decir, ¿a dónde nos va a llevar la IA? Nadie lo sabe. Pero sí me remito a lo que decía al principio, a lo que nos hace humanos y al espíritu humano. También respondiendo a lo que antes comentaba Fernando sobre algo que siempre se ha llamado la ley del mínimo esfuerzo. Claro que el cerebro trata de economizar porque es la ley del mínimo esfuerzo, aplicable a todos los seres vivos. Pero fijaros bien porque eso no está en el espíritu humano cuando se cultiva. Cuando se cultiva el espíritu humano, el ser humano lo que busca es la excelencia. Y la excelencia es el máximo esfuerzo para autoperfeccionarse, para crecer, para conseguir lo máximo y lo mejor, aunque le obligue a trabajar 12 horas al día o aunque le obligue a renunciar a otras cosas. Eso es puramente humano. Eso no está en otros seres vivos. Entonces, incido en lo que decía al principio, en cultivar lo que es humano. Espíritu de superación, espíritu de servicio, espíritu de excelencia. Esto es lo que se debería de inculcar, creo yo, en el sistema educativo. El sistema educativo actual fue creado para la universalización del sistema educativo, fue para la revolución industrial, para proveer, para proveer trabajadores que de alguna manera pudieran meterse en las cadenas de producción. Todo eso va a desaparecer. Ese sistema ya no tiene sentido. Yo creo que el sistema educativo, gracias también a los agentes autónomos, va a poder permitir lo que nunca podía hacer un maestro con 30, con 40. Cuando yo era chico, habíamos 45 alumnos en el aula. ¿Cómo iba a atender a cada uno? Era imposible. Y el maestro se subía ahí como el sacerdote al púlpito y nos daba la lección, nos leíamos los libros y ya está. Pero no podía cultivar el potencial individual de cada ser humano, que es distinto. Yo creo que la IA va a ayudar, y cuando se habla de la evolución del sistema educativo, se habla de que va a ir precisamente por ahí, que los profesores van a ser tutores, van a estar apoyando, pero que la IA te va a permitir cultivar a ese niño y a ese joven su propio potencial, si tiene talento para esto o para lo otro, y lógicamente unas capacidades básicas. Todo el mundo tiene unos conocimientos mínimos en aritmética, en geometría, en gramática, en lo que queramos. Pero, de nuevo, la clave es cultivar el espíritu humano, y el espíritu humano busca la excelencia, y el espíritu humano busca la unidad. Esa es la base de nuestro poder. No era el hacha de sílex y la lanza la que nos permitió triunfar sobre un oso. No, el oso le da así al hacha de sílex y fuera. Eran 10, 11, 12 hombres dispuestos a no dar un paso atrás y ayudar al compañero, apoyándose mutuamente. Y si caía herido, lo llevaban y lo cargaban, no lo abandonaban como hacían otros seres vivos, en manos de otros depredadores. Ese es el espíritu humano, eso es lo que cambia y lo que nos diferencia de la máquina también. Yo sí Richard iba a decir algo sobre lo que tú comentabas, ¿no? ¿Qué hacemos con tanto tiempo libre, ¿no? Yo creo que si la inteligencia artificial nos ayuda a ser más productivo y mantener, ¿no?, la riqueza, obviamente a todos nosotros nos gustaría tener un fin de semana de 3 días, ¿no?, o de 4 días. ¿Por qué no? Si no hace falta producir, crece la economía y no hace falta trabajar. Pero obviamente ahí lo que está ahí por debajo es la inteligencia artificial, el uso, genera riqueza, pero cómo lo distribuye,
distribuyes esta riqueza. Obviamente, todo el mundo quiere un fin de semana de 3 días, pero quiere mantener sus ingresos. O sea, si tú puedes trabajar 4 días, pero te quita un día de salario, pues nadie quiere, ¿no? Entonces, eso es un tema fundamental, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza que genera esta tecnología, el uso de esta tecnología? Puede crecer el PIB mundial un 10%, pero ¿dónde va este 10%? Eso está de momento vamos en un camino donde no vamos a tener un fin de semana de 3 días, ¿de acuerdo? Y luego hay otro tema. Imaginaros que sí podemos mantener, ¿no? Lo que dijo Musk, no hace falta trabajar, todo el mundo está libre para hacer. Pues ¿cuál va a ser nuestro propósito, ¿no? de vida? Porque para muchas personas el trabajo es fundamental, es una razón de ser, de existir, mantener a la familia, crear cosas. Si de repente eso ya no es necesario, pues ¿qué vamos a hacer, ¿no? Además, si trabajamos menos, pues hay menos impuestos, ¿no? Porque los gobiernos ingresan menos impuestos, pero sí hay mucha más gente que tiene que vivir, ¿no? Porque no trabajan, ya no hace falta trabajar. Entonces esto hace un cambio drástico en la sociedad y si me preguntan otra vez, ¿no? ¿Estamos preparados para este cambio? Desde luego que no. Hay otro riesgo, que es lo que estaba comentando él, que es respecto a la superpoblación que puede suponer el hecho de usar sistemas de inteligencia artificial para predecir enfermedades, para curar enfermedades antes de que en un tiempo récord. Todo esto, pues obviamente, pues va a producir que se nos alargue la esperanza de vida y al final, pues vivamos todos más, lo cual supone que vamos a consumir más recursos, lo cual va a suponer que o hacemos nos replanteamos el tipo la manera de hacer la economía o vamos a tener un gravísimo problema. Entonces, esta anticipación a estos posibles escenarios futuros que son muy realistas, que puede pasar, es algo que debemos de hacer de ahora para poder afrontar estos problemas, porque sin duda va a ser un problema, un riesgo en un futuro. Y aquí solo añadir que, bueno, de la misma manera que cuando se inventó la electricidad nadie sabía para qué, no había una intencionalidad y nadie, pregúntale, pues cuando se inventó la electricidad si alguien pensaría que se inventaría la televisión, se inventaría un ordenador, las redes sociales. Es impensable ver las capacidades que tendremos. La IA, el ser humano nunca inventa, solo descubre, ¿no? Entonces todo está ahí. Entonces ahora hemos descubierto la IA y ¿para qué? Pues donde queramos llevar a la humanidad al siguiente nivel, ¿no? Y decía muy bien Eduard Punset, en un primer libro hace muchos años que escribió, que era En busca de la felicidad, que contaba que el ser humano está diseñado para vivir 40 años, que es la edad reproductiva, ¿no? Sobre todo las mujeres. Y cuando empezamos a aumentar la esperanza de vida de 40 a 80, nos sobran 40 años. ¿Y qué hacemos con 40 años? Bueno, inventamos el divorcio, número 1, y después empezamos a buscar cuáles son otros medios de ocio que generan a través con actividad económica. Ahora, en lugar de 80 años, podemos vivir 150 años, ¿no? O 125. Bueno, pues tendremos que inventarnos otras cosas. Y está claro que la IA a corto plazo lo que busca es aumentos de productividad, pero en este momento es un gran factor que va a haber de desigualdad a nivel global. En este momento ya existe una gran desigualdad. O sea, ojalá la IA permitiera reducir la desigualdad y que este reparto, ¿no?, entre beneficios y costes fuera equitativo dentro de las distintas capas sociales de una sociedad, pero entre el norte global y el sur global. Porque en este momento no solamente hay 2.500 personas en el mundo que aún no tienen acceso a Internet. Imagínate cuando hablamos de aumentos de productividad de la IA, esto solo está pensado por allí donde ya tenemos la IA, donde tenemos unos ecosistemas de computación, de acceso a los chips, de inteligencia, y eso no es así. O sea, el sur global, de los 112 superordenadores del mundo, no hay ni uno. De todo lo que conocemos de la IA, solo se ha entrenado con datos de las sociedades occidentales. La IA tiene un sesgo tremendo, decía, por la parte de, incluso el ejemplo que puso el primer ministro indio en París, dices, tú le pides a una IA, píntame una imagen de una persona escribiendo o pintando, 100% de las veces lo va a hacer diestro. Nunca va a poner un zurdo. Imagínate, si este sesgo ya básico, imagínate todo lo que hay atrás de consciencia, de principios, valores occidentales. Si consiguiéramos meterle la conciencia a un algoritmo, ¿qué conciencia sería? ¿La de un cristiano, la de un budista, la de un hindú? O sea, cuidado. Entonces, tenemos muchísimos retos de la humanidad que no hemos resuelto y que la IA igual los podría resolver, empezando por la desigualdad. Lo que sí que está claro es que pues a toda la revolución industrial pues trabajaban 18 horas mujeres y niños, luego ya pues 12, luego 10, 8, que ahora redujemos la jornada laboral, es lógico y normal.
Esto no es parte de esa evolución. Y de hecho, y estaba comentando antes con Jaume, si os fijáis en las decisiones que ha tomado Trump, no son de una persona que no es consciente o que es un fanático. No. Están muy bien pensadas. Primera, echar a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque no va a haber trabajo para todo el mundo. Echas a los inmigrantes, ¿cómo compensas a los inmigrantes ese bajo coste laboral? Con la eficiencia operacional de la IA. Número 1. Pero no hay suficiente. Está eliminando las políticas de igualdad. Está eliminando cualquier cosa que sea la conciliación de la mujer en el humor laboral. ¿Por qué? Porque el siguiente movimiento es que la mujer tiene que volver a casa. Porque no hay trabajo para todos. Y de hecho, en el impacto de la IA, los costos de trabajo que más se van a destruir van a ser los administrativos, los burocráticos, los sectores servicios, es donde la mujer está más representada a nivel laboral. Por tanto, en el estudio que hemos hecho en la OIT, el impacto de destrucción de trabajo va a ser mayor en la mujer que en el hombre. Con lo cual, siguiente fase, que la mujer vuelva a su casa, teniendo hijos, educando a sus hijos, y eso está en el ideario de la primera potencia en el mundo, para que solo los puestos de trabajo sean para blancos, heterosexuales, de derechas, ortodoxos. O sea, hay una visión, no digo correcta, no la voy a valorar, pero que existe y a veces está escrita, porque detrás se sabe que va a haber una destrucción muy alta de puestos de trabajo en el norte global. Pero mientras nosotros estamos haciendo aquí hay cientos de miles de personas en África viendo vídeos de imágenes de abusos a niños y de imágenes brutas que lo ven los humanos para entrenar los algoritmos que eviten que los veamos nosotros. Por lo tanto, ahí estamos en esa gran, te decía esto, dilema o encrucijada del ser humano. Esto no va a ocurrir a la misma velocidad, no va a ocurrir por todas partes iguales y no va a afectar a otras personas con igual. Y es nuestro deber para las siguientes generaciones diseñar esa transición. Bueno, también, a ver, no es un discurso escaso a nivel del acceso a estas herramientas que nos las han puesto gratis de momento y accesibles porque queremos que las uses. En este momento, el componente geopolítico son los chips, las tierras raras y donde ubicas un data center. En este momento, todas las inteligencias artificiales que conocemos, sobre todo las de los modelos generales, la única manera que tienen que ser distintos unos de otros solo por dos motivos. Por los datos únicos que tú tengas acceso, y como ahora se han gestado todo lo abierto, vas por la batalla de los datos privados, no personales, que ya los hemos perdido, sino industriales. Tanto la clave es la batalla de la IA en este momento es la batalla por el control de los datos privados, sobre todo los industriales, y por el control de la energía. Entonces, la IA no puede desarrollarse sin energía, y lo estamos viendo. Las decisiones tecnológicas ahora han cambiado la política energética. De golpe hablamos todos, no habíamos hablado de esto hace 20 años, de la energía atómica. De golpe, oye, hay un renacimiento de la energía nuclear. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que en la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, como no se han perdido los últimos 25 años, ni en desarrollo de las redes, ni en energías renovables, y Estados Unidos no tiene en su propio país la energía que necesita para desarrollar la industria número del mundo, tiene que empezar a tomar decisiones geopolíticas de dónde ubico mis data centers. ¿Cómo genero más energía en Estados Unidos? Con la energía atómica. Se habla de los pequeños reactores nucleares al lado de los data centers y de golpe las empresas digitales se van a convertir también en productoras de energía. Luego nos vienen a España, pues tenemos peticiones de más de 200 data centers. ¿Por qué? Porque es el lugar más barato de energía de Europa. Porque se van acuerdos con Arabia Saudí para acceder a energías muy baratas fósiles, a capacidades de computación. Entonces, la batalla de la IA es la batalla por el control de la energía. Y el control de la energía va asociado a los chips. Y la geopolítica es, yo no exporto chips a China o no exporto chips al país que me caiga mal. En cambio, sí que doy posibilidad de exportar chips a los países que me caigan bien. Y esto es otra arma. Y la otra arma es que las tierras raras están controladas por China, básicamente, bueno, a ver, el otro día estábamos en la cumbre de Sevilla y el protagonista fue el príncipe de Suazilandia, que a mí me recuerda a la película de Eddie Murphy, ¿no? El príncipe, que era príncipe de Zamudia, es el príncipe de Suazilandia, que es el único monarca que queda en África, que nadie hasta ahora le ha hecho ni caso, y luego pues, se ha convertido en el ser más deseado del mundo porque se han descubierto tierras raras en Suazilandia. Y cuando hablamos de la potencial conquista de China en Taiwán, es porque en Taiwán existe la última, básica una, para otra en Estados Unidos, fábrica capaz de producir los chips de alta generación. Por tanto, la geopolítica en este caso va a ser
el control de la energía, el control de los chips, el control de las tierras raras y dónde se ubican los centros de datos. Ahora sí, es tiempo de agradecer. Primero a Jesús por aguantarnos, que nos hemos pasado de tiempo. Y segundo a todos vosotros por hacer esto y vosotros por venir. Gracias. Piensa por ti mismo. Wake up.